Son las 8 de la mañana y 32 minutos, estamos ya en el tiempo de opinión, estamos en la tertulia, les hemos intentado contar la actualidad desde las 7 en punto de la mañana en este informativo, ahora ya estamos en el tiempo de opinión para comentar los asuntos que componen este día, que desde luego son muchos y variados. Hoy con Pedro Fernández, abogado y vicesecretario jurídico de Vox. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, España. Pues ya muy bien. Usted que le doy siempre las gracias, no solamente en mi nombre, sino en el de muchos españoles agradecidos a Vox por llevar la acusación popular en el proceso golpista contra España. Bueno, como suelo decir, las circunstancias ahí nos han colocado e intentamos hacerlo lo mejor posible. Y ya fe mía que lo están haciendo. Bueno, un honor, desde luego. Por cierto, da usted una conferencia el próximo 18 de este mes, 18 de octubre, que es jueves, a las 7 de la tarde, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía, para hablar precisamente de las claves judiciales de ese intento de golpe de Estado en Cataluña. Efectivamente, los amigos del Club de Amigos de Intereconomía nos han invitado a esa conferencia y bueno, vamos a intentar trasladar una idea clara y sencilla de cómo está el golpe de Estado a nivel judicial, porque es verdad que como hay tantos procedimientos abiertos y se habla de muchas personas, pues se va a intentar clarificar y dar unas claves sobre este asunto. Me estoy dando cuenta de que yo digo intento de golpe de Estado y usted golpe de Estado. Sí, yo lo tengo ya asumido, el golpe de Estado en toda regla, y cada vez que profundizo más estoy más convencido. Hay el debate que siempre hemos planteado de si hay rebelión o si hay sedición o si no hay nada. Pero quizá yo le pongo el intento delante porque creo que no lo van a conseguir, finalmente. Bueno, pero es que a nivel judicial o a nivel jurídico, más bien, a nivel jurídico, el tipo delictivo se ha cometido, con lo cual no es un intento, es un golpe de Estado. No se llama golpe de Estado, se llama en este caso rebelión, pero el golpe de Estado es el término político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero se ha consumado. Es decir, el hecho de que no han conseguido separarse no significa que no se haya consumado el golpe de Estado. Absolutamente de acuerdo. Iván Vélez, ¿qué tal? Director de la Fundación de Enaes. Eso es, director de la Fundación de Enaes. Y aparte voy a hacer una pequeña cuña publicitaria aprovechando, porque hoy participo yo a las 5 de la tarde en la Sala Ortega y Gasset de la Facultad de Filosofía de la Complutense con Tomás Pérez Bejo, un señor español, avecindado en México, con unas obras muy interesantes, y con Pedro Inso ahí hablamos de hispanofobia y anglofilia. Así que el que quiera, pues que se pase, que allí estaremos 5 de la tarde, dando la batalla. Sí. Por lo demás, pues nada, aquí estamos en la pelea. De Enaes está lanzando ahora una batería de vídeos relativos a la idea de hispanidad. Una serie de personas pues están hablando de lo que entienden ellos por hispanidad y bueno, pues si alguien quiere verlos en YouTube están. Perfecto, buena información. Lorenzo Abadía, ¿qué tal, querido amigo? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Pedro, tanto desde el punto de vista político como jurídico, lo digo muy brevemente. Jurídicamente, tanto la rebelión como la sedición es un delito de intenciones, no de resultados. Luego, ahí ya es evidente. Y un golpe de Estado, desde el punto de vista político, se produce cuando alguien se encarama intentando romper las reglas de juego, el Estado de Derecho y demás. Por ese procedimiento tampoco el 23F fue un golpe de Estado, o no sería. Y obviamente lo fue, y además así está reconocido pues a diestra y siniestra. Lo que hemos vivido, sufrido en Cataluña, sin duda ninguna, a mi juicio, es un golpe de Estado. Está claro que en este caso el equivocado era yo, que seguramente he confundido mis deseos con la realidad. En este caso un lapsus lingüe, ¿no? Parece evidente que era así. Y hoy debuta en esta tertulia, y además es muy bienvenido, y es un auténtico placer para nosotros recibirlo, al abogado Ramón Casillas. ¿Qué tal, don Ramón? Muy buenos días. Pues muy bien, muy bien. Mi primera vez, ¿sí? Radiofónica. Y nada, encantado de estar aquí, agradecido y nada, vamos a dar la batalla. Me encanta el ejemplo de don Ramón Casillas, que en fin ha sido y sigue siendo colaborador del Club de Amigos de Intereconomía y que además ha querido comprometerse de alguna u otra manera, y la forma de comprometerse es estar aquí en una tertulia aportando su experiencia, su conocimiento y su punto de vista a la hora de analizar las noticias de cada día. Así que muy bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias. Encantado de tenerle aquí con nosotros.
¿Por dónde empiezo yo hoy? Por todo lo ocurrido ayer en el Parlamento Regional de Cataluña, que ayer Inés Arrimadas definía con la palabra bochorno, con la palabra vergüenza. Claro, nada que no hayamos visto ya anteriormente, porque yo decía hoy a las 7 de la mañana que todo lo que vimos ayer, que efectivamente provoca vergüenza ajena, pues tiene un origen. Y ese origen, evidentemente, es todo lo sucedido hace un año, cuando empezaba, digamos, la recta final de este proceso golpista. Que los letrados del Parlamento de Cataluña no estuvieran de acuerdo con lo que finalmente se tramó, pues es que hace un año era escandaloso y hoy casi es una anécdota, porque todos asumimos que ya lo que digan los letrados del Parlamento de Cataluña es completamente indiferente, es un trámite sin mayor importancia, porque todo esto tiene un alcance superior. Es decir, al final, esto es un proceso, como decías antes, Pedro, puramente golpista, vamos. De libro. No digamos. hay duda. Está en la reiteración delictiva. Es decir, en el momento en que Rajoy, una decisión que yo creo que vamos a pagar, pero muy, muy caro, cuando aceptó el nombramiento de los consejeros de la Generalidad, provocando la desactivación automática del 155, a partir de ese momento, pues a estos recuperaron el poder, digo estos los golpistas, y continúan en la misma senda. Es decir, nunca han rechazado todo el proceso en ningún momento y ahora pues están en la continuación. Y esto de ayer el Parlamento catalán pues lo confirma. Esto, para los que no lo sepan, es que la mesa del Parlamento Regional aprobó el acuerdo alcanzado por Esquerra y por Juntos por Cataluña para sustituir a los diputados suspendidos por el Supremo, conforme a lo aprobado el martes en el Parlamento Regional, pese a que los letrados de la Cámara, como digo, no avalaron ese pacto porque consideran que no subsana los errores sobre los que ya habían alertado. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo lo veo, yo no tengo formación jurídica, pero es evidente que la mesa allí pinta poco. Claro. Porque y cada acción que ellos intentan, bueno, y que intentan y que realizan, pues es afeada, por decirlo de algún modo, ¿no?, por la mesa, pero a ellos les da absolutamente lo mismo. Ellos creen que las instituciones pues están a su servicio y están al servicio de la causa golpista y como no hay nadie que les frene, salvo las acciones jurídicas de Vox, que esperemos que den fruto, pues siguen para adelante. Me imagino que esto también pues será un agravante de los hechos previos y que se sumará a la causa. Que, por cierto, añado, sí, en el momento en que la mesa del Parlamento decide llevar esta cuestión al Pleno, nosotros ya ampliamos la querella que tenemos ya interpuesto contra Torrent, porque el tema está en que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es clara. Cuando se dicta el auto de procesamiento es firme y los delitos como este de rebelión, los que estén en ese momento en prisión provisional y mientras que estén en esta situación quedan automáticamente suspendidos. Automáticamente es automáticamente, no sometido a debate. Claro, No inhabilitados, suspendidos. Dicen suspendidos en su cargo. Mientras que estén en esta situación. Inhabilitados no, porque entonces de alguna manera ya dejarían de ser cargo público. ¿Ha habido ya acto de procesamiento? Sí, claro, auto de procesamiento es firme y se cumple, y de hecho esto se somete a debate incorrectamente, indebidamente y delictivamente por parte del Parlamento catalán, porque precisamente el instructor comunica al Parlamento que este auto de procesamiento es firme, que por tanto a estas personas, a estos 6 procesados y que están ingresados en prisión, se les suspenda de sus funciones. Ese es el debate realmente de todo esto. Pero entonces, don Rogelio Torrent, se expone a un delito, delitos, ¿no? Un delito de desobediencia continuado o un nuevo delito. Sí, probablemente a Rogelio le importe lo mismo. No parece muy nervioso, ¿no? No. Bueno, se han pasado por el arco de triunfo nada menos en la Constitución como para no pasarse al final un informe de los letrados de lo que ellos consideran su propia casa, ¿no? Sí, pero fijaos que intentan buscar maniobras para intentar no cumplir la resolución judicial, pero al mismo tiempo no cometer el delito. Claro, con lo cual incurren en las dos cosas. Sí. Incumplen y encima cometen el delito, ¿no? Sí. Lorenzo y Ramón. Bueno, yo es que poco más tengo que añadir a lo que han comentado Iván y Pedro. Esta gente se salta la ley como quiere, otra cosa es que luego zigzague, pues bueno, pues para no, al final, no en vano, salvo los que se han fugado, pues hay unos cuantos ya que están viendo cómo siguen en prisión. Ya veremos por cuánto tiempo, porque probablemente ha habido pactos por debajo de la mesa, monclovitas,
y que a lo mejor aflorarán, pues yo creo que muy pronto. De lo contrario, como decíamos la semana pasada, pues Pedro Sánchez se verá abocado a unas elecciones. Imagino que ese será un tema, desde luego. Sí. En este caso, a mí no me extraña. Ni lo que sí que me extraña es que pensemos que todos los rifirrafes que entre ellos se están produciendo como consecuencia de esto y demás cosas, al final acaban pactando siempre. Es decir, no pensemos que el golpismo se va a romper entre ellos. Al final tienen un par de cosas clarísimas, que es mantenerse donde están e intentar romper la unidad de España, porque eso es lo que les interesa. Claro, lo que les suena es el objetivo en final, todo caso y a todo precio. Cuando digo a todo precio me estoy refiriendo aun a pesar del de lo que ya empieza o lleva una temporada padeciendo Cataluña desde el punto de vista económico, y lo que te rondaré, Morena, porque está causando estragos. O sea, la retirada de depósitos es enorme, la retirada de empresas, 3.000 empresas. Bueno, sí, hasta en un gobierno socialista perroflauta como es el aragonés, en la ciudad de Zaragoza, afortunadamente para el resto, pero el polígono Plaza, que bueno, al margen de que salió en la prensa por corrupciones, etcétera, polígono enorme. Ayer me contaba un gran empresario que se ha agotado, que están pidiendo muchas empresas multinacionales que obviamente estaban en Cataluña, están reservando espacio hasta el punto de que lo que se consideró muchas veces que ese polígono estaba casi desproporcionado, que era demasiado grande por mucho Inditex que viniera, etcétera. Se va a quedar pequeño. Se ha quedado pequeño. Se ha quedado ya pequeño. Y se empieza ya a pensar en una ampliación. O sea, va a haber un boom inmobiliario inconcebible hace, yo te diría, de 2 años. Y claro, lo que era una locura hace 10, pues ahora, como pasa en este país, claro, como estamos chiflados por lo que ocurre, pues ahora resulta que tenemos que ampliar. Y alguien dirá, plaza. qué bien para Zaragoza. Pues no. No. Esto es malo para todos. Malo para todos. Evidentemente. O sea, aunque en una medida afecte para bien a Zaragoza, afecta en 5 para bien, en 10 para mal. Exacto. Ahora, en Cataluña es en 35 para mal, y en Barcelona exactamente lo mismo. O sea, es un desastre. Ramón. Bueno, a mí personalmente no me ha sorprendido el juego que se traían ayer de entradas, salidas, mutis por el foro. Al final, yo creo que casi todos teníamos claro que iban a llegar a un acuerdo. Por otra parte, tampoco me sorprende que se hayan saltado el propio reglamento, saltan la legislación estatal, la autonómica y hasta la reglamentaria, la que tienen, si cabe, más cercana, ¿no?, por la que se deben regir cada día. Y bueno, la verdad es que no albergo mucha esperanza relativa a una posible respuesta por parte del Ejecutivo español. Yo soy abogado y no entiendo mucho de física. Aquí hay un arquitecto, creo, y yo creo que en Cataluña estamos derivando en algo es tremendamente complicado, ¿no? Pero también puede ser sencillo, ¿no? Yo creo que últimamente es un tema físico de ocupación de espacio, ¿no? Llega un momento que el Estado desapareció voluntariamente por medio de diferentes ejecutivos sucesivos. Todos han pecado, este y los anteriores, eso es indudable, ¿no? Joder, al final España se está poniendo en manos de entes particulares, de gente privada que pone en riesgo pues su particularidad, ¿no?, su seguridad. Se organiza de manera precaria y tiene una voz conjunta con la que, yo particularmente estoy de acuerdo, pero están absolutamente desamparados. Entonces, yo creo que todos tenemos que remar en pos de la españolidad de Cataluña, y no sé, yo estoy feliz de que Ciudadanos haya sido el partido más votado, le pese a quien le pese. Estoy infeliz con el batacazo de Albiol, que yo creo que si hubiera tenido cierta autonomía y lo hubieran dejado, podría haber tenido un resultado mejor. Me parece encomiable lo que hace Vox, que es un partido silenciado, que no silencioso.
Y porque, claro, el tema de la acción popular, pues, no sé, yo hubiera esperado más reciedumbre por parte de la Fiscalía, los jueces de oficio, la Abogacía del Estado, y al final nos hemos puesto en manos también de un partido que encima no tiene representación parlamentaria. Imagino que obtendrá algún tipo de rédito político, porque toda esa españolidad que es mayoritaria en Cataluña, pues es posible que brinde sus apoyos. Pero vamos, ya digo, es un tema de ocupación material. No sé, yo creo que España tiene que volver a Cataluña. Totalmente, a través de sus ciudadanos, porque ya se ha visto que desde un punto de vista institucional es casi para tirar la toalla, ¿no? Luego hablaremos, por cierto, de ese acto que tiene Vox pasado mañana, el domingo, sí. Que ahora ya sí podemos más o menos afirmar que va a ser muy masivo en cuanto a afluencia de personas. Pero bueno, luego si te parece, Pedro, lo comentamos. Hoy, en una entrevista en el periódico El Mundo, Jordi Sánchez, que es uno de los cabecillas golpistas de la Asamblea Nacional Catalana, le pregunta a nuestro compañero: ¿le asusta pasarse más de 10 años en prisión? Respuesta: nadie estará 10 años en prisión. Punto. No hay nada más después de esa frase. O sea, en la entrevista hay párrafos muy largos, pero en concreto en esa pregunta la respuesta se limita a decir: nadie estará 10 años en prisión. Como ustedes ven, no dice creo que nadie o espero que nadie, sino nadie estará. Tienes razón. Está totalmente seguro. Pero el Código Penal dice 30. Ya, pero yo creo que él no piensa eso. Está pensando en que, y es lo que llevan planteando, en un enjuague. Claro, pero es que ha sido la estrategia en el Tribunal Supremo desde el primer día. Es decir, considerar que esto es un problema político, no jurídico ni judicial, y que por tanto están en la esperanza de que los políticos del sistema les resuelvan la papeleta y al final haya indultos. Esa es la idea. Por eso dice que eso... Eso se lo pregunto al partido que está llevando la acción popular contra este asunto gravísimo para los españoles. ¿Eso puede pasar? Eso como posibilidad se podría producir. Sería un escándalo, porque indudablemente si a una persona se le condena, como decía Lorenzo, a 30 años y le concedes un indulto parcial de 28 para que tenga 2 años y pueda suspender la pena, pues en fin, sería tal escándalo que el partido que lo hiciera tendría que dar muchas explicaciones, e incluso, nosotros desde luego, estando en esta línea, no dejaríamos tampoco de plantear acciones penales. Me llama la atención que justo en el momento en el que yo estaba leyendo este titular lo han cambiado en la portada del Mundo. ¿Ah, sí? Esto me ha pasado muy pocas veces en mi carrera. Se lo confieso, que leo un titular que desde luego es noticia de portada, porque que este tipo diga nadie va a estar 10 años en prisión era un asunto de portada, y lo han cambiado los compañeros del Mundo, no se sabe bien por qué, y han preferido ahora poner el titular: alguien nos tendió una trampa para provocar altercados. Está hablando de hace un año, de los incidentes en la Consejería de Economía, etcétera. Dice Jordi Sánchez que alguien les tendió una trampa para provocar altercados y que no volvería a hacer lo que hizo. Pues pero ya han quitado de la portada el titular de nadie se va a pasar 10 años en prisión. Pues esa ¿alguna llamadita a lo mejor? ¿O? No lo sé, pero esa declaración, si es cierta, es literal, es muy interesante. Es muy interesante. Porque hasta ahora ellos han negado que hubiera altercados. Exacto. Y ellos han planteado siempre que la violencia ha venido por parte del Estado y de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con lo cual... Es una metedura de pata total en cuanto a su estrategia de defensa. Pero absoluta. Lo que pasa es que al decir alguien nos tendió una trampa, de alguna forma... Pero una trampa para... Lo que está reconociendo es que lo hizo. Porque alguien intentó ponernos una trampa para... No. Caímos en la trampa. No, pero para provocar altercados. Digo, es que la parte finalista... Caímos en la trampa y provocamos los altercados. Es que voy a leer, si os parece, para evitar... Vale. Yo creo que en estos casos es mejor leer textualmente lo que es todo el párrafo, porque aquí sí el contexto tiene alguna importancia. La pregunta es: ¿qué no volvería a hacer durante los hechos del 20 de septiembre del año pasado frente a la Consejería de Economía? Voy a leer textualmente toda la respuesta. Dice: pequé de ingenuidad. Ya, él va ahí apuntando ya. Pequé de ingenuidad. Cada vez tengo más claro que alguien nos tendió una trampa para provocar graves altercados. Graves. Para provocar. Y además graves altercados. Sí, pero ojo, la frase, vamos a ver, la frase es: nos tendió una trampa para significa con el fin de. Él no dice que hubiese, que los hubiera, sino con el fin de, para
provocar graves altercados. ¿Qué hacían vehículos de la Guardia Civil aparcados en la calle sin ningún agente protegiéndolos, con las puertas abiertas y con armas largas en su interior, cuando Economía tiene un parking propio donde esos vehículos podrían haber sido aparcados cuando llegó la comitiva judicial? Afortunadamente, la movilización fue pacífica, como siempre, y los daños, alguna luna rota, daños en la carrocería y ruedas pinchadas en los vehículos, fueron una excepción. Injustificable, pero una excepción. Evitaría utilizar los vehículos como plataforma para insistir en que la concentración había finalizado. Les regalé una imagen que, descontextualizada, algunos la han convertido en icónica para inventar el relato de la violencia. Bueno, yo me quedo con la primera parte, que es muy interesante, porque ellos siempre han planteado que la violencia ha venido siempre del otro lado, que bueno, incluso creo recordar que fue Jordi Sánchez quien estaba encima de uno de los coches de la Guardia Civil y dijo que no se había dado cuenta de que era un coche de la Guardia Civil porque lo habían empapelado y por tanto no lo había reconocido, pensaba que era un vehículo, ¿no? Y luego el tema de las puertas abiertas, en fin, si luego reconoce que se rompieron lunas del vehículo, ¿para qué quieres romper la luna si la puerta está abierta? Efectivamente. Entonces, yo creo que pero la primera parte es muy interesante porque es un cambio de registro en cuanto al argumento de la violencia. Es un reconocimiento en toda regla. Yo no sé si le ha traicionado el subconsciente también o no sé o qué, pero en todo caso es un reconocimiento. En primer lugar, el que pone la trampa no delinque quien cae, si es una trampa para delinquir. Esa es la clave. Y segundo, por mucho que luego lo atempere en esa conversación, en ese monólogo suyo o soliloquio, empieza diciendo que pecamos de ingenuos. Uno no es ingenuo salvo que caiga en la trampa, y uno no puede caer en la trampa salvo que cometa el acto para el cual se le ha tendido la trampa. Es decir, se está declarando culpable. Para mí, literalmente. Y además, eso en sede judicial, Pedro, es un argumento poderosísimo. Es que ese artículo me voy a encargar yo de aportarlo. ¿no? Te lo envío. Sí, por favor. Poderosísimo. Gracias, señor Sánchez, por darnos una prueba más incriminatoria. En todo caso, yo no lo veo así, ¿eh? Bueno, tampoco estoy muy de acuerdo. Mi interpretación es diferente a la de, pero vamos, que la respeto, me parece, pero yo no lo veo exactamente así. Es decir, si coges el texto solamente y no lo pones en relación con las declaraciones previas que ha hecho, pues puedes decir, oye, pues yo tengo otra interpretación. Claro, pero el problema es que tienes que ponerlo en relación con lo que ha venido diciendo hasta este momento. Y ahí entra en una contradicción tan enorme. ¿Tú cuando eres ingenuo, cuando te crees la trampa o cuando no? Tú no puedes decir que yo soy un ingenuo, pero me di cuenta de lo que me ibas a hacer. ¿Qué coño vas a ser ingenuo? Lo que has sido eres un pícaro o inteligente y perspicaz y te has dado cuenta. Si tú eres ingenuo, es que tú has caído en la trampa. Una pregunta, ¿cuál era la trampa? En el juicio, una entrevista, un medio de comunicación, unas declaraciones pueden tener importancia de cara al proceso. Tiene importancia en el sentido de que cuando se le hacen preguntas al afectado, se le dice, usted manifestó en tal medio de comunicación tal fecha, dijo usted esto. Es una ¿Qué quería usted explicar, qué quería usted, digamos, decir con esto? ¿O es cierto que esto lo dijo usted de esta manera? Es decir, que de alguna manera tiene la importancia judicial en esa dirección. ¿No es una pericial? ¿No se puede plantear? No, pero bueno, se le pregunta al interesado sobre sus declaraciones. Esa es la prueba judicial. El artículo de prensa es un indicio de que hizo esa manifestación. Lo puedes utilizar para preguntarle. Claro, efectivamente. Y para que luego él, digamos, se ratifique o desmienta, ¿no? Exactamente. Ramón. No, bueno, yo soy un absoluto desconocedor del procedimiento criminal. O sea, mi experiencia procesal tiene que ver con el contencioso administrativo, con el civil. Entonces, desconozco si se puede ventilar vía testifical, se puede aportar, no sé, vía documental a posteriori, no lo sé. Te digo que sí, porque además es que hay aportado ya artículos de prensa, pero bueno, tomos y tomos de papeles, o sea, que te quiero decir que no sería la primera. O sea, que de hecho, lo que se remite, perdonad, a la audiencia de ese Lander inmundo, que nunca me acuerdo del nombre, es precisamente... Holstein, no sé qué. Exacto. Schleswig-Holstein. Ese. Vale, es un montón de documentación de los medios de comunicación que no se habían enviado porque a Rajoy no le dio la gana y luego la Arena tiene que recuperarlos uno detrás de otro y los envía allá arriba como prueba. Otra cosa es el caso que hicieron, pero desde luego no porque no sirviera como prueba. Es decir, es una acreditación documentada para mí fehaciente. ¿Estás a gusto en la tertulia, Ramón? Muy a gusto. ¿Te apetece un café con leche?
Perfecto. Venga, vamos a por el cafetito, hacemos una pausa y continuamos. Hasta las 10 en la tertulia en Radio Inter e Intereconomía Televisión. 9 de la mañana y 2 minutos, continuamos en directo en la tertulia con Pedro Fernández, Lorenzo Abadía, Iván Vélez y Ramón Casillas. No se habla de otra cosa en Madrid que del acto de este domingo, de pasado mañana. ¿En qué sitio es? Palacio de Vistalegre. Palacio de Vistalegre, ¿no? Eso es en Madrid. Domingo a las 12, efectivamente. Con lleno hasta la bandera. Pues ahora mismo ya no hay entradas, se han agotado, pero aún así pues animamos a los que quieran ir, aunque no hayan sacado entrada, que acudan, porque efectivamente sabemos que de los inscritos o de los que han sacado entrada, pues habrá gente que no vaya finalmente, y por tanto es una oportunidad para que aquellos que no tienen entrada sí puedan finalmente asistir. O sea que seguimos animando a que la gente vaya. Las personas que vayan el domingo a las 12 al Palacio de Vistalegre de Madrid, ¿qué van a poder escuchar allí? Bueno, fundamentalmente, siendo un acto político, hemos hecho un acto encaminado a plantear propuestas concretas de cara pues, a lo que va a ser nuestro próximo programa electoral. Entonces lo que van a escuchar son, aparte de los más conocidos, de los discursos más conocidos de José Antonio Ortega Lara, Santiago Abascal, Javier Ortega y Rocío Monasterio, pues luego venimos otro grupo detrás, que somos los que vamos a plantear esas medidas concretas para que los españoles pues valoren si consideran que les puede interesar de cara a esas próximas elecciones cuando se produzcan. Estaba pensando hace un momentito que hace unos minutos decía Ramón Casillas, y es verdad, que Vox ha sido un partido silenciado por la mayoría de medios de comunicación del sistema. Y en los últimos meses se ha producido un acontecimiento, bueno, esperable, pero que no deja de tener su gracia. Y es que, claro, al principio teníais apenas un par de ventanitas en los medios de comunicación. Una de ellas ha sido esta, hay que decirlo desde el primer momento. Y siempre hemos agradecido, además. Y a medida que la perspectiva electoral de Vox ha ido creciendo, y ya más o menos nadie duda de que Vox va a tener representación parlamentaria, desde luego en Europa y posiblemente, muy posiblemente también en el Congreso, pues ha habido otros medios que también nos han abierto los micrófonos, las cámaras o el teclado del ordenador, por decirlo de alguna forma. Eso vosotros lo habéis notado también, claro. Sí, efectivamente, el procedimiento judicial en el Supremo ha sido clave. Clave. Muchos medios se acercaron, de los que nos habían ignorado hasta ese momento. Nosotros somos un partido en ese sentido transparente y hemos dado información la que hemos podido dar a todos los medios. Lo que pasa que siempre también les hemos dicho que exigíamos respeto, ¿no? Es decir, respeto por la profesión periodística, y nosotros dábamos información, pero a la hora de hacer los artículos, si nos ignoraban o incluso en algún caso varios nos insultaban, pues se acabó esa relación de respeto mutuo, ¿no? Pero es verdad que ha habido ese cambio y bueno, la verdad es que nos resulta estamos un poco no incómodos, pero sí una situación un poco distinta, ¿no? Porque hasta ahora hemos sobrevivido con las redes sociales y hemos sobrevivido muy bien, y ahora pues no sabemos, bueno, tenemos dudas sobre si seguimos con las redes sociales y obviamos a los medios de comunicación que hasta ese momento nos habían ignorado, o en ese sentido le damos más importancia. En fin, estamos en esos debates de comunicación que siempre son interesantes. Desde luego, y que tienen importancia, socialmente sí. Son muy importantes. 9 y 6 minutos, vamos a hablar de otro de los temas de este día, que antes lo adelantaba un poco Lorenzo, que es el tema de un posible adelanto electoral. Ayer hubo varios miembros del gobierno que se manifestaron al respecto. Una de ellas fue la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que está convencida de que no va a haber ese adelanto electoral porque el Ejecutivo de Sánchez va a seguir trabajando con o sin presupuestos. Así lo dijo ella textualmente. Al principio decían que era impensable, que no, claro, necesitamos unos presupuestos. Ahora ya, con presupuestos o sin presupuestos, o como sea, el caso es tirar para adelante y ganar tiempo, que me imagino que es ahora mismo a lo que se dedica este ejecutivo Frankenstein. Escuchamos, si te parece, Joaquín, a la ministra, y después vamos a escuchar también lo que decía al respecto Albert Rivera, porque obviamente Ciudadanos y el Partido Popular están en la posición contraria, la de exigir a Sánchez que adelante elecciones lo antes posible.
Tenemos tantos proyectos por delante que estoy prácticamente segura de que no va a haber ningún tipo de adelanto electoral y que el presidente, salvo que el Parlamento ya y que el Congreso de los Diputados no avance en las tramitaciones legislativas, le queda mucho tajo, mucha tarea por delante como para adelantar las elecciones. Yo creo que elecciones cuanto antes mejor, es decir, creo que esto es insostenible, creo que Sánchez se ha metido en un callejón sin salida que ya no perjudica a Sánchez o al PSOE, que eso ya lo veremos, perjudica sobre todo a España. Y la gran pregunta es, ¿aguantará este gobierno? Mi opinión es la siguiente. Dependerá mucho de la cocina de Tezanos, no de la cocina, sino de lo que está detrás de la verdad, es decir, antes de los alimentos con los que luego cocina. De las verdaderas Tezanos, encuestas. de las verdaderas encuestas. Claro. Si creen que ahora mismo todavía con los nacionalistas de nuevo, porque estos si no gobiernan, no vuelven a gobernar, les da de sí, y al mismo tiempo tienen un declive desde el inicio de la composición del nuevo gobierno, de la moción de censura, es como parece ser, es decir, que es una caída casi en picado, que es mi tesis. Yo creo que convocarán elecciones, tienen que convocar, porque esto se está deshaciendo y desmoronando, no tardando mucho. Es decir, yo creo que veremos antes de las Navidades una convocatoria de elecciones. ¿Antes de fin de año? Una convocatoria para principios de año. Yo creo para coincidir con las andaluzas, pues primavera. Es que a lo mejor coincide con las andaluzas, salvo que las andaluzas se adelanten, claro. Que es a lo que está ahora mismo, por lo visto, Susana Díaz. Ahora bien, si piensan que han tocado fondo y que de ahí no se puede ir ya a peor y que solo pueden ir a mejor o incluso a peor, pero como un poco en el aire a ver qué pasará. Y no olvidemos que me refiero a nuestro presidente de gobierno, sí, o el presidente de gobierno del gobierno de España, por quitarlo de nuestro. Este es un enfermo del poder. A nada que piense, que tenga dudas de que ahora mismo con nacionalistas, populistas, chavistas, etcétera, no vuelve a sentarse o a dormir en la Moncloa, pues probablemente preferiría decir, bueno, que me quiten lo bailado durante este año. Esa es mi duda, pero es que yo creo que va a tener tantas presiones de varones, etcétera, que por mucho que le den igual, no le va a quedar otro remedio. Es verdad que los presupuestos le van a dar igual, gobernará con los presupuestos anteriores y los extenderá, y que mejor para el final plantearlo como excusa de decir, no, hasta aquí he llegado, ya no puedo continuar. También es verdad que si cree que tiene que convocar, pues hará el paripé de que no le han aprobado los presupuestos, entonces serán fundamentales. Claro. Aunque 10 minutos antes haya dicho exactamente lo contrario, y unido al yo no paso frente a los nacionalistas y a sus chantajes y últimas... O sea, le puede dar la vuelta a los argumentos como un calcetín. Claro, el único problema de los nacionalistas, por lo que yo creo que me da la impresión de que ese no va a ser el motivo de ruptura, es que 10 minutos después sabe que los va a necesitar absolutamente si quiere volver a la Moncloa. Claro. Iván. Bueno, yo pienso algo parecido a lo que dice Lorenzo, es decir, que por supuesto todos sospechamos, pero ahora y antes, no solamente con el PSOE, pues que las encuestas están completamente cocinadas, pero los ingredientes los conocen, las cantidades de votos que les salen a ellos, pues claro que los conocen, de ahí el hecho de que digamos que hay cocina después, ¿no? Entonces, ellos cuentan con esa información, la que les ofrecen las encuestas, la información real, no la que quizá sea la que llegue a los medios de comunicación, y fíjate si estoy diciendo ya cosas, ¿no? Fíjate si es lamentable que asumamos todos esto, que creo que en la mesa estaremos todos de acuerdo, ¿no? Pero, efectivamente, yo pienso que aquí quizá la cuenta ya no sea tanto ver los escaños que le salen al PSOE, estrictamente, sino los que le sale al PSOE con sus aliados, porque se ha demostrado que el PSOE está encantado de sentarse con Tardá. Y Tardá ayer, me parece que fue ayer, ya dijo en un medio de comunicación que muchos catalanistas estarían a gusto con un modelo confederal. Claro, cuando uno escucha a Pedro Sánchez, allá donde se encuentre, pero nos llegan sus tweets, decir pues que quiere hacer una consulta de autogobierno, uno empieza a ajustarlo a esa posibilidad confederal, porque en realidad es la que siempre se está planteando. Lo de federal es un fetiche que yo no sé, que le suena bien a los del PSOE, quizá porque son los federales alemanes los que los financiaron en los años 70, digo yo que será por eso, la Fundación Eber y compañía, pero creo que en realidad a lo que se refieren es a un modelo confederal. Entonces, claro,
eso ya es entregar unos territorios más, si cabe, de lo que ya lo han entregado PP y PSOE, que son residuales, hay que recordárselo siempre, en Cataluña y Vascongadas, y entonces quizá la cuenta real que tiene Pedro Sánchez es seguir pagando hipotecas a través además del PSC, porque el PSOE muchas veces parece más bien una especie de prolongación del PSC que viceversa, ¿no? Pagarle hipotecas a los catalanistas, con los cuales él pues se rinde, porque él no cree en la igualdad de españoles, eso yo creo que ha quedado demostrado, sí. Y que la cuenta sea esa, suma al PP, pues suma al PSOE, pero con ERC, CIU o como se llame en el momento adecuado, el PNV, la derecha más paleolítica de Europa, y a funcionaria, bueno, pues luego a desviar que sí, con Franco o con lo que no, con las corruptelas del PP de toda la vida. Entonces, creo que la cuenta puede ser esa. Y en función de cómo vaya esa proporción, pues él convocará, porque yo también estoy de acuerdo en que él se vuelve loco por el poder, no tiene ningún proyecto. Ramón o Pedro. Pedro. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Lorenzo y la predicción de elecciones en los primeros meses del 19, y reforzando esa idea, y doy más argumentos. Respecto a los independentistas separatistas, yo creo que Pedro Sánchez no se puede permitir el hecho de convocar elecciones después de la sentencia del Supremo, porque los separatistas le van a acusar de que no ha influido en los jueces, que ese es el argumento que planteaban hasta ahora, que no ha influido en la Fiscalía y que no ha influido en la Abogacía del Estado para que para evitar que los una condena. Exactamente. Eso por un lado. Con respecto a Podemos, el PSOE ha estado aprobando o intentando aprobar leyes que las aprobaría el mismísimo Pablo Iglesias, porque yo creo que, como ya he dicho en una ocasión, claro, pero porque están yo creo en una lucha tremenda entre ambos partidos a ver quién se queda con ese ámbito electoral, y es una lucha a muerte, o sea, es a vida o muerte, quién sobrevive y quién se va a un partido marginal, y yo creo que en ese sentido el PSOE ya ha, digamos, demostrado hacia el electorado de Podemos que puede recuperar, que él también puede tomar ese tipo de medidas, con lo cual ese trabajo también está hecho en parte, ¿no? Y además ha dejado desactivado en parte también al propio Podemos, porque aunque pueda decir Podemos que son medidas mías, en realidad las está intentando aprobar el partido del gobierno. Votos que se le van a ir por la derecha, ¿eh? Y luego, respecto al tema del Partido Popular, hay dos argumentos. Primero, la propia subida nuestra como partido, que le hacemos la competencia en este sentido al Partido Popular, le viene muy bien al PSOE. Es repetir la estrategia que hizo el Partido Popular con el PSOE respecto a Podemos, ¿vale? Y segundo... Se nota en los medios. Sí. Y segundo también, y termino, el hecho de que si permiten que Casado, digo el PSOE, permite que Casado se asiente más en la presidencia del Partido Popular, forme el equipo, pueda rodar con más tiempo, esto perjudica las perspectivas electorales del propio PSOE, con lo cual llego a la conclusión que tú has comentado. Yo creo que primeros meses de 19 es muy, muy probable que haya elecciones generales. Ramón. Yo creo, opino de una manera diametralmente opuesta, porque yo creo que este hombre, Pedro Sánchez, quiere mantenerse en el poder a toda costa, al margen de los cocederos de encuestas. Este presidente creo que vive muy cómodo en esa maravillosa fotogenia en la que él se encuentra muy cómodo ahí, y por mucho que pueda estar pendiente de determinadas encuestas para ver cómo evoluciona el Partido Popular, que supuestamente ha vuelto a ciertos valores que tenía abandonados para poder recuperar voto que se le pudiera ir a Vox. Es cierto, es verdad que en determinados medios de repente se está dando un pábulo increíble a Vox, seguramente para que reste votos, y efectivamente lo que se ha dicho antes, para que ocurra algo parecido a lo que se intentó con PSOE y Podemos. Ya digo, al margen de que puedan ver o no este presidente que tenemos claras las encuestas, va a tratar de perpetuarse en una posición que le resulta idónea. Además, él es muy consciente de que ni siquiera es muy querido dentro del socialismo. Entonces, está claro, ¿no?, que dentro de su propio partido el líder asturiano, la lideresa andaluza, no creo que albergue mucha esperanza en un gran resultado que le pueda proporcionar su propio electorado. Lo que pueda ganar por ahí, pues no lo sé. Pero vamos, yo creo que apurará. Hay una cosa clave que ha dicho Pedro, y es que
que además se puede unir a lo que también comentaba luego Iván. Es decir, las cuentas que están haciendo han de contar con los nacionalistas. Es decir, no solamente, obviamente no van a ser tan ingenuos pensar que van a obtener mayoría absoluta. Es decir, ni siquiera con Podemos, que de momento está de capa caída, afortunadamente, les dan las cuentas. Es decir, necesitan a los nacionalistas, golpistas, etcétera, etcétera. Luego hay que contar con ellos, y habrá que contar con ellos después de las elecciones. Es casi obligatorio, porque una moción de censura ya es más difícilmente vendible posteriormente, que las elecciones se produzcan, si las cuentas les salen de esa manera, y yo creo que no les pueden salir de otra, antes de que se hayan producido las sentencias. Porque si no, a ver cómo venden los golpistas, que dejamos a nuestra gente en el trullo, que es precisamente, o sea, y vamos a pactar con quienes son responsables de que estén dentro, porque estos lo entienden en esa clave. Sí, claro, como para un golpista, para un fascista, no, por supuesto, la separación de poderes no existe. Quien ostenta el poder lo ostenta de manera absoluta y llega con todos sus tentáculos a dominar el poder legislativo, el poder judicial, etcétera, etcétera. No existe la separación de poderes, y mucho menos en origen, ¿no? Que es, digamos, como el propio Tardá lo deja entrever a las claras. Bueno, Puigdemont y Rufián, absolutamente todo el mundo, o sea, el desprecio a la cultura democrática más elemental por parte de esta gente es increíble, ¿no? Termino. Yo haría un matiz en lo que estamos diciendo en relación con la pompa que se le está dando a Vox en los medios de comunicación. Yo creo que todavía no, porque hay luces y sombras. Primero, desde luego no está sufriendo o experimentando, en este caso sería gozando del aval de los medios de comunicación que tuvo Podemos meses antes. Por supuesto, ni por el forro. Ni lo va a encontrar. Estamos a años luz. Yo creo que no lo va a encontrar, porque existe como una especie de prejuicio gigante en los grandes medios de comunicación, medio progres, medio no se sabe qué, comunistas por fuera y multimillonarios por dentro, ¿no? Comunistas y de la Iglesia, de todos. Exacto, sí. al que yo creo que, bueno, pues no se llegará. En todo caso, a lo mejor sí que acaban trazando una especie de estrategia que nos puede llevar allí. Pero hoy, primero, yo veo sombras, es decir, que no se está poniendo el foco absolutamente sobre Vox, y a veces, por ejemplo, ayer un diario nacional pues tenía un artículo en portada digital, un gran diario nacional que no era precisamente agradable. Si se lee al País. Al País. Bien, sí. Pues termina y yo te voy a... Porque... Vale, tú dirás, bueno, eso a lo mejor nos está dando algún tipo de propaganda. Yo creo que se puede hacer propaganda de otro tipo. Es más, yo creo que nos beneficia que el País nos insulte. Porque nadie se lo cree... Pero como reacción, porque, sí, claro. Porque al final eran insultos y no estaba reflejando la realidad de Vox, ese artículo. Entonces, lo que por un lado te insulta, por otro lado... quiero decir, lo que por un lado tú dices puede servir como reacción de las personas más o menos simpatizantes que acaben diciendo que el País nos está poniendo acá, pues buen síntoma. Algo estará haciendo Vox bien cuando el País le insulta, ¿no? Vale, pero le insulta... al final poniendo negro sobre blanco, aunque cuestiones que yo creo que no son ciertas y que a quien a veces puede llegar a plantearse estar de acuerdo con, por ejemplo, con el eslogan ya lo diré, de la convocatoria de Vista Alegre. Hay muchas personas que, estando de acuerdo con ese eslogan, si leen luego el artículo del País, bueno, pues pueden decepcionarse de alguna manera, ¿no? Yo no creo que sea bueno. Por eso digo que hay sombras, que hay luces y que hay luces que intentan cegar. Bueno, en todo caso, nada que no esperaran ellos, me imagino, obviamente. Pero incluso que ya parten de tildar para ellos, peyorativamente, calificando a Vox pues dentro de un posicionamiento político que se supone que, no sé, para el centro, la izquierda es peyorativo directamente, ¿no? O sea, les colocan dentro de la extrema derecha, cuando bueno, pero vamos, esto lo puede... lo que pasa es que el diario tardofranquista El País, que es al que nos referimos, es un diario tardofranquista, no digo nada raro, ¿no? Pues tiene el alcance que tiene también, es decir, que ya no es el País de hace 20 años, que era una especie de Talmud para la progresía española. Entonces ahora mismo han aparecido otros medios
Y también, además, esos medios, un poco lo que estábamos diciendo ahora mismo, ¿no? Pues claro, tienen sus intereses, ideología y objetivos, ¿no? Entonces, la estimulación que está, el foco que se está poniendo sobre Vox, pues, que no es tan grande como puede parecer, porque aparecéis de una manera, pues claro, muy peculiar, eso de claro, aparecer con los brazos en alto y tal, pues vaya un foco, ¿no? No se da en la misma medida que Podemos. Aún así, pues yo creo que esto lo que busca es pues la erosión de eso que se llama, que es una cosa también muy discutible, la derecha o el centro derecha español. Claro, ahí, del centro a la derecha, fíjate si hay un espectro ideológico entre liberales, no liberales y otras hierbas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a ver qué ocurre. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento, y además Podemos lo demostró, de una gran volatilidad. Podemos, sí, se le dio una cancha enorme, pero nadie podía sospechar que hubiera 5 millones de votos como llegó a cosechar Pablo Iglesias. O sea, además, si me permites, termino muy breve. El artículo de este medio yo creo que va encaminado a contentar a sus lectores. Claro. Es decir, este grupo de medios, El País, La Serie, etcétera, los ciudadanos que escuchan, leen y ven este tipo de medios, nosotros damos por hecho de que nunca nos van a votar, con lo cual es que tampoco nos cambia la situación. Bueno, eso es otra cosa, es otra forma de verlo, claro, pero ¿tú no hubieses preferido que hubiesen reflejado de verdad todos vuestros planteamientos? Pero los preferimientos, pero yo que prefiero que se haga este medio insultándonos o que simplemente nos ignore. Prefiero que me insulten. Bueno, eso porque entonces no te digo que no. Claro, porque entonces nosotros nos refuerza la idea de que estamos haciendo las cosas bien. Que hablen de nosotros aunque sea mal. Claro. En este caso sí. Sí. Dalí decía incluso que hablen que nosotros, aunque sea, o sea, lo importante es que hablen de ti, aunque sea bien. Como queriendo decir... Está claro que van a hablar mal. No, es que si hablan mal es cuando viene bien de verdad. O sea, ¿no? La situación paradigmática es que hablen mal. No, pero en cualquier caso... la gente se olvida. Yo quería regresar un poco al origen de este tramo del debate. En cualquier caso, claro, nosotros parece que estamos más o menos de acuerdo en que Sánchez pues cuenta con todo el separatismo, con sus aliados naturales. De hecho, son los que le han colocado ahí. Pero claro, dentro del separatismo se produce también a otra escala pues lo mismo que en el debate nacional. Están las derechas y las izquierdas separatistas sí, unidas frente a España, ¿de acuerdo? En eso están todos absolutamente de acuerdo, en su hispanofobia, que es lo que les caracteriza, pero realmente pugnan también por un mercado de votos, con lo cual hay unas luchas intestinas difícilmente de conciliar, con lo cual tiene que haber, creo yo, y seguramente ya lo hay o lo ha habido incluso antes de la moción, un ofrecimiento del PSOE que contente, aunque sea a medio plazo, al catalanismo. Y esa forma de contentarlo, evidentemente, no va a ser quitarles competencias ni recortar pues la percusión del español y cosas por el estilo. O sea, eso es cierto. Probablemente se sentirían mucho más cómodos pactando con Esquerra, solamente con la Esquerra, que con el chiflao de Puigdemont y todo este equipo de maleantes. Eso es verdad. Y a lo mejor son las cuentas que están haciendo. Pero luego está, por ejemplo, la CUP, que es una cosa, por supuesto, también alentada desde dentro del catalanismo, que no hay quien la controle. Claro. Quiero decir que el propio catalanismo está metido en una encrucijada gravísima, porque tienen una policía, los mozos de escuadra, que yo he pedido, bueno, yo no soy nadie pero bueno, como ciudadano lo pido, lo sigo pidiendo, pues que habría que desactivar y ese cuerpo habría que disolverlo y subsumir a sus agentes en la Policía Nacional, que no sé si Vox tiene eso, creo que sí, ¿no? Absolutamente, vamos, bueno, pues, lo llevamos diciendo hace tiempo. Perfecto. Entonces, claro, el Torra, a la vez que tiene controlados a esos mozos de escuadra en cuyas comisarías hay lazos amarillos, y él es el jefe de esa banda armada en el sentido de cuerpo policial, vamos, ¿no? Que se me entienda bien. A la vez dice a los CDRs, que tiene familiares dentro, a los hijos al parecer, que aprieten. O sea, claro, que quiere decir que las contradicciones internas del propio catalanismo es tal la hispanofobia que los tiene intoxicados, pues que ya no saben de qué manera actuar, y se contradice a veces. Hay un hecho también que me llama mucho la atención de este gobierno, al que no sabemos muy bien cuánto tiempo le queda de vida, y es que, claro, es curioso que hayan puesto punto final, de alguna forma, a las dimisiones de ministros por motivos de escándalos periodísticos. Es decir, han llegado un momento en el que han dicho, a ver, ya hemos tenido varias dimisiones hasta aquí. Ya no va a dimitir nadie más, le saquen lo que le saquen.
Esto ha trascendido a los medios de comunicación, vamos, esto se ha dicho desde fuentes del gobierno. Bueno, pues OK Diario dice hoy que la ministra de Educación y portavoz del gobierno, Isabel Celaá, que es esta señora que nos quiere tapar la boca a los periodistas, porque dice que hacemos unas preguntas que son totalmente inquisitoriales, ha dicho que su chalet de lujo de 1,5 millones de euros tiene un valor de 195.000. Según ella, ese inmueble de 4.500 metros cuadrados de finca y 700 metros cuadrados de vivienda, se cogen casuchas de Vallecas, estos de la izquierda, en una de las mejores zonas residenciales pegadas a Bilbao, se corresponde con la valoración incluida en su declaración de bienes oficial, en la que anotó, sin más explicación, un valor para todos sus bienes inmuebles de 195.400 euros. La explicación dada por ella apunta a una supuesta valoración catastral, pero, dice hoy Carlos Cuesta en OK Diario, lo cierto es que la ministra oculta que la propia escritura elevada al registro por el chalet recoge una tasación del inmueble, una valoración a efectos de subasta realizada en 2010 y que asciende a mucho más de lo que revela la portavoz del gobierno, es decir, a 1,08 millones de euros. Esa valoración se elevó a escritura pública en abril de 2010, fecha en la que se recogió la anotación correspondiente para dejar constancia de que la propiedad está gravada con hipoteca a favor de la entidad Bilbao Vizcaya Kutxa, y esa hipoteca incluía esa valoración. Bueno, pues un nuevo escándalo más que afecta a miembros del gobierno. Bueno, eso ya es muy sabido, es decir, que en España la caricatura periodística pues apunta al PP como, bueno, y el PP le da material para ello, con los horteras estos de la Gürtel, ¿no? Que es el bolso de tal, que es las marquitas, estas memeces, ¿no? En las cuales están estas horteradas, vamos, son unas horteras totales, que eso es una cosa que debería ser casi delito, ser tan hortera, ¿no? Como son esa gente, ¿no? Pero claro, todos sabemos de siempre pues que el PSOE en gran medida es el partido de los señoritos españoles. Pero eso lo sabemos de toda la vida. Es decir, la famosa bodeguilla, la famosa Beautiful, se nos olvida People y tal, todos esos barbarismos que tanto gustan en algunos ambientes. Eso lleva funcionando muchos años. Y el PSOE es pues el partido que más ha gobernado en España y por algo será. Y el poder atrae al poder. Entonces, que esta señora pues esté forrada, pues es de esperar. Y ella y prácticamente todos los del gobierno. Según vemos, sí. Dicho lo cual, pues oye, si vale 190.000 ese inmueble, se lo compramos. Aquí hacemos una colecta y se lo compramos. Yo más que el tema de que tenga más o menos patrimonio, que eso a mí me da igual, lo que realmente me parece más grave es el hecho de ocultar los datos en la declaración de bienes. Eso es realmente lo que es grave. Porque lo que tampoco vamos a hacer es juzgar a la gente porque en la vida le haya ido mejor o peor. No, pero vamos, que no lo oculte, claro, pero que lo oculte, eso es lo realmente grave, y sobre todo que empiecen a hacer maniobras para ponerle el valor, ejemplo, Pedro, el valor más bajo para que no se vea. A mí no me importa que la gente tenga dinero. Lo que sí me molesta es que vayan de lo que no son. Eso es lo que iba a decir. La hipocresía social y política, como que es un poco lo de Pablo Iglesias. En pie famélica legión con el brazo izquierdo en alto y luego te compras el casoplón. En este caso tiene que ser derecho. Sí, claro. Izquierdo es el PSOE, teóricamente. No, quiero decir que ellos hacen una especie de ficción en la cual quieren pasar como una especie de gentes del común. Se tragan su propio cuento y fingen ser una especie de obreretes y tal. Y es mentira. Yo estoy con Pedro, es decir, a mí me parece muy bien que la señora esta tenga esa casa y 25 más, pero hombre, que no nos venda la moto de que prácticamente pues está, como se suele decir, a la cuarta pregunta a partir del día 20 de cada mes. Esto no puede ser. A mí me gusta que la gente tenga dinero. Claro. Valoro que la gente tenga dinero, especialmente si lo ha ganado. Si lo ha heredado no lo voy a desacreditar, pero para mí tiene otro valor. Pero una persona que ha sabido ganar dinero en la vida, teniendo en cuenta el valor que la mayoría de las personas le dan o le damos al dinero, pues dice bastante a su favor. En vez de en contra, dice bastante a su favor. Y alguien con esa capacidad que esté gobernando la cosa pública, pues a mí me parece bastante mejor que quien pues no ha sabido ganar dinero, ha trabajado poco, etcétera, etcétera. Es decir, que yo le daría la vuelta completamente, casi me iría al famoso libro de Max Weber en relación con el capitalismo y el protestantismo, ¿no? Que es falso. Y, que, bueno, en todo caso, por no entrar en esas disquisiciones... No, es que es falso. Es que eso de que los protestantes estén más dotados para los negocios... No, los protestantes no. La ética protestante. Sí, la ética protestante. El libro y eso, bueno, pues es discutibilísimo. Sí, obviamente como todos los libros. Yo estoy a favor, en todo caso. Sí, a mí me parece que sí que hay una especie de espíritu de sacrificio en donde, bueno, pues en el catolicismo ha habido bastante menos, ¿no?
Pero da lo mismo. O sea, yo valoro ese espíritu de sacrificio, valoro el saber ganar dinero. Y entonces, que un ministro tenga un patrimonio importante, pues a mí me parece, insisto, para mí positivo. Otra cosa es lo que dice Pedro. Claro, oiga, no lo oculte. Claro. Y además, ¿y por qué lo oculta? Por la sencilla, probablemente no será por una cuestión fiscal, digo probablemente, no lo sé, sino por ese prejuicio que tienen. Sí. No, es que hay que esconderlo. Porque van de lo que no pues entonces, ¿usted por qué se ha dedicado toda la vida a ganar dinero si luego quiere esconder? Eso es. Sí, es decir, bueno, si lo esconde para no pagar, pues aún es más entendible, por lo menos, pero si lo esconde... No, eso, es que no se enteren, porque como yo voy diciendo lo contrario de lo que hago... Oiga, pues además es más digno, porque vienes ya con el patrimonio de casa, de alguna manera, nunca mejor dicho. Creo que no lo ganan después. Pausa. Las 9:32 y entramos en la última media hora de la tertulia. (9:38). Bueno, estoy encantado de que haya al menos un par de letrados buenos en esta mesa, porque este asunto que estamos tocando hoy, pues ¿qué quieren que les diga? Ahora escucharemos opiniones desde luego mucho más autorizadas que la mía, pero a mí como ciudadano me deja un poco, en fin, me preocupa que estas cosas pasen, aunque bueno, tampoco soy ingenuo y ya me hago cargo de que todo puede pasar. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez, ha aceptado, esto es una noticia que se ha producido esta noche, apartarse del caso sobre violencia de género que afecta a una modelo española, María San Juan, después de que la víctima haya presentado una queja contra él por haberse referido a ella tras una vista en un vídeo que ha llegado a su conocimiento y en el que el juez, que estaba instruyendo el caso, la llama, entre otras cosas, bicha y, perdón por la expresión, los niños están en el cole, hija puta, la llamaba. La víctima presentó una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella, lo que le provoca una situación de indefensión. También pide que se lo investigue por un presunto delito de prevaricación. El magistrado ha aceptado apartarse del caso porque entiende que su imparcialidad está comprometida, sí, eso parece, tras estos comentarios ofensivos contra la víctima. El Consejo General del Poder Judicial ya advirtió de que iba a abrir diligencias informativas contra este juez a raíz de la queja presentada en relación con esas manifestaciones que quedaron reflejadas en la grabación que se entrega a las partes. Como es habitual tras la incoación de diligencias informativas, el promotor dará traslado al magistrado de la queja y le solicitará que remita un informe de alegaciones. Paralelamente a la actuación del Consejo, la sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid, que estaba tramitando un incidente de recusación presentado por la propia víctima para apartar al magistrado. Fuentes judiciales explican que esta decisión puede tardar meses. Yo estaba preguntándole fuera de micrófono, en fin, los que no hayan visto el vídeo y no lo hayan escuchado, entre otros comentarios, este magistrado decía: verás el disgusto que se va a llevar la María San Juan, cuando vea que tiene que darle los hijos al padre. Estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media. Y luego la llamaba bicho e hija puta. Le preguntaba yo a Pedro Fernández cómo ha llegado esa grabación a manos de, en este caso, de la víctima que ha presentado la recusación. ¿Eso qué camino puede tener? Las posibilidades son varias, pero vamos, básicamente quien pasa, estas grabaciones pasan por las manos de los funcionarios del juzgado y por las partes si lo han pedido, con lo cual por un sitio o por otro se ha tenido que filtrar, está claro. En cuanto a lo que es la cuestión de fondo, sí. Primero, decir que tanto este magistrado como la fiscal que estaba presente y la letrada de la Administración de Justicia que también estaba presente, me parecen unos impresentables. Desde el punto de vista, moral. O sea, los que hacen los comentarios y los que estaban. Y desgraciadamente, yo llevo 22 años en el ejercicio profesional, no sé si el compañero también estará de acuerdo o no, pero esto ocurre con demasiada frecuencia. En los juzgados la prepotencia, la soberbia, la falta de educación se repite con demasiada frecuencia. Sobre todo en los juzgados como este de violencia sobre la mujer, los de primera instancia, los de instrucción y los juzgados de lo social. Es verdad que según vas subiendo en la jurisdicción a la Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia y Supremo, la cosa cambia radicalmente. Pero en estos tribunales que están en la base del sistema judicial es bastante frecuente este tipo de actitudes.
Lo sabes por experiencia. Porque los he sufrido en silencio, como dice el anuncio. Ya. Es decir, que los abogados y los ciudadanos que vamos a los tribunales, y quien me está escuchando y ha ido a los tribunales, pues lo raro es que no se encuentre con situaciones, no digo como estas, pero parecidas. Dicho esto, el tema de la recusación, parece ser que el magistrado ya ha decidido apartarse, medida sabia. Y finalmente, en cuanto al ámbito disciplinario, aquí el problema que surge, en mi opinión, es que esta grabación se ha obtenido de forma ilícita. Con lo cual, de cara a una posible sanción, yo no sé hasta qué punto puede utilizarse como prueba para ser sancionado el magistrado. Esta es mi opinión a grandes rasgos. Pues yo quería decir, como para corroborar un poquito lo que dice Pedro, es cierto que como abogado en ejercicio, si notas un maltrato a veces innecesario por parte de los jueces de la primera instancia, es verdad, de la parte baja del organigrama, por así decirlo. Yo creo que también está relacionado porque es una profesión muy vocacional, luego se encuentran pues con un cúmulo de trabajo increíble. A lo mejor pues en algunos casos están un poco descontentos con el ejercicio real de la profesión, y bueno, pues al final, como nos puede pasar a casi todos, pues lo pagas con los que tienes a mano en el día a día, ¿no? En la sala. Pues eso, se dirigen a ti a veces de manera irrespetuosa, no te permiten hablar, los alegatos te los acortan hasta puntos insospechados, hasta generar en cierta manera indefensión, porque no te dejan dar tus razones, ¿no? Pero dicho esto, estoy de acuerdo. A nivel procedimental, la prueba se ha conseguido de una manera tan irregular que no sé hasta qué punto puede tener efecto jurídico. Y también estoy de acuerdo. O sea, es inasumible que una persona pues cometa tal indiscreción. Entonces, es absolutamente reprochable desde un punto de vista deontológico. Yo creo que lo ha reconocido así y por eso se ha apartado voluntariamente. Y si no, pues a nivel ético, por supuesto, que debía ser retirado. Pero bueno, no estamos hablando de los hechos, sino de lo jurídico, y no sé, es cuestionable que esta prueba sea... Es que al ver el vídeo y al escuchar la manera como hablan este juez y las personas que están con él, que en este caso son... La fiscal y la letrada de la Administración de Justicia, la secretaria judicial, que siempre se ha conocido. Al escuchar esa conversación, uno lo primero que nota y que deduce de esa conversación es que esto ya lo han hecho otras veces con otras personas, o sea, porque se les nota, o sea, hablan de una manera, lo que dice Ramón, con tal desprecio de la persona, o sea, algo que para un ciudadano inocente, ingenuo, como puedo ser yo, es impensable en un juez. O sea, yo tengo la idea de un juez como alguien, ojo, que todos somos humanos, obviamente, yo no digo que él en el bar tal, pero hombre, dentro del juzgado, cuando estás con las personas con las que vas a tratar de ese asunto, a mí me parece alucinante que hablen de esa manera totalmente despreciativa hacia una persona, ¿no? Al margen de la opinión que tú tengas sobre ella. Y añado además todavía, en buena parte de eso, la responsabilidad es del Consejo General del Poder Judicial. El 90 y tantos % de las quejas que se interponen, lo digo porque yo habitualmente he puesto quejas contra jueces, contra magistrados, por este tipo de cosas, el 90 y tantos % se archivan. No se les da importancia. No se les da importancia. Y solamente acaban normalmente con sanciones aquellos casos que salen en los medios de comunicación. Solamente hay que hacer una relación causa-efecto. Ya está. Y por tanto, hay una responsabilidad clarísima del órgano de control de los propios jueces. O sea, si causa escándalo, sí, si nadie se entera, no. Ese es el la pena del telediario se convierte en pena judicial, ¿no? Y no al revés. A nivel disciplinario hay una correspondencia muy exacta. Pues esto también es una pequeña fotografía del país que tenemos. De todas maneras, me gustaría añadir, yo no soy tan polémico como Pedro y no he puesto demasiadas quejas, pero tampoco es la generalidad. Es cierto que te encuentras con jueces en primera instancia. Hombre, es tranquilizador saber que no. No, yo he dicho que es frecuente. En 22 años da para pisar muchos juzgados y he dicho que es frecuente. Yo no he dicho que sea la generalidad, pero es demasiado frecuente, más he dicho. Pues lo llevaba más. O sea, a mí sinceramente me parece escandaloso que haya un caso
O sea, de verdad, yo creo que esto... No, desde fuera llama la atención. Es claro, decir, yo creo que los dos letrados lo habéis centrado muy bien. Una cosa es cómo se han obtenido las pruebas, si se pueden luego, puede ser materia para utilizarlo contra alguien, etcétera. Y otra cosa es que independientemente, con absoluta independencia del procedimiento por el cual se hayan obtenido esas pruebas o haya salido esa conversación a la luz, una persona que califica a otra a quien le está juzgando de esa manera, pues queda completamente deslegitimado, descalificado, obviamente, para seguir juzgándole, ¿no? Eso es evidente. Vamos a hacer una pausa, 9:47, y la recta final ya de la tertulia. Bueno, ya han visto ustedes que don Pedro Fernández no deja indiferente a nadie, y yo creo que el próximo día 18 de este mes, don Pedro, en esa conferencia tampoco va a dejar indiferente a nadie. Bueno, en esa conferencia será a lo mejor menos controvertida, porque lo que se intentará es explicar de una forma sencilla pues esas claves judiciales del golpe de Estado, que es la intención, para que todo el mundo tenga un panorama general de lo que está ocurriendo. 7 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía, y un teléfono para apuntarse, que es el 91-616-2464. 91-616-2464. Pedro Fernández el jueves 18 de octubre a las 7 de la tarde en el Club de Amigos de Intereconomía, con esa conferencia, claves judiciales del golpe de Estado en Cataluña. Bueno, vamos a terminar hoy la tertulia, y no quiero dejar de comentar, porque en esta mesa somos varios los padres, y les reconozco que llevo un par de días con esta historia en la cabeza, que es esta muerte de esta niña, de este bebé, aquí en Madrid, en San Chinarro, a la que su padre se dejó olvidada dentro de un monovolumen de un coche en la puerta de la guardería a la que había ido para dejar a la niña. No la dejó, salió del coche. Hoy hemos sabido que al parecer recibió una llamada telefónica que tendría que ver con su trabajo, decía que estaba desbordado de trabajo en su oficina. Recibió una llamada, eso le hizo despistarse por completo, hasta el punto de dejarse a la niña de 22 meses dentro del coche durante más de 6 horas, con temperaturas próximas a los 40 grados. Parece que la autopsia, según explica hoy Luis Fernando Durán en El Mundo, revela que la niña ha muerto por asfixia por deshidratación. Y encima hubo otra circunstancia que, en fin, estas cosas siempre se juntan los factores para el drama final, y es que los cristales tintados del vehículo en la parte de atrás impidieron que nadie viese al bebé, que seguramente estaba pues con un sofocón impresionante y llorando, por supuesto. De las noticias que a uno le dejan muy impactado, ¿no? Porque inevitablemente te pones en el lugar de este hombre, que por cierto está destrozado. Claro, la policía ha tenido que esperar horas para poderle interrogar. Tiene que ser tremendo. A mí me ha venido a la memoria pues bastantes veces, desde que lo oí por primera vez, que creo que fue ayer, ¿no? Un par de días, o hace un par de días. Y me ha venido, a pesar del bombardeo que tenemos de noticias de todo tipo, me ha venido varias veces, quizá también por ser papá de un niño pequeño. Y sí, es absolutamente trágico. Al principio, yo los primeros comentarios que oí, pues de manera yo creo que visceral, no hablo en los medios, sino pues en el trabajo, donde sea, que iban un poco bastante contra el padre. Pero yo enseguida salí en su defensa sin saber todavía bien si exactamente, que a lo mejor podía ser ya más que negligente, incluso culpable, con dolo, yo qué sé. Pero en realidad yo pensé enseguida, digo, probablemente este hombre no levanta la cabeza en su vida, ¿no? Con casi toda seguridad. Sí. Y luego otra reflexión que puede entrar en este tema, ¿no? Que es hasta qué punto el modo de vida, que lo comentaba yo ayer en la tertulia, ¿no? El modo de vida que tenemos muchas personas, sobre todo en la gran ciudad, ese estrés por el trabajo, esa locura con los aparatos electrónicos, llamadas, el WhatsApp, el correo, todo. Claro, esto ya es un ordenador portátil en el que uno va como zombie por la calle respondiendo, porque no hay tiempo para abordar todo lo que hay que hacer. Claro, que te llamen y dé justo la casualidad de que estás saliendo del vehículo y te olvides de tu hija y tu hija fallezca con 21 meses, es el culmen de las fatalidades, pero al mismo tiempo revela también un modo de vida que tenemos un tanto enloquecido, ¿no? Está claro que con las tecnologías estamos localizables, controlables, accesibles en todo momento, y los efectos a veces son catastróficos, ¿no? Porque en este caso, pues este hombre debe estar hecho polvo, claro. Porque... A mí afortunadamente no me ha pasado con niños, pero ir a un sitio, recibir una llamada en la puerta, contestarla,
terminar la llamada e irme del sitio a donde había ido a hacer algo no es será ni la primera ni la segunda vez que me vuelva a ocurrir. Claro. Obviamente no había dejado un niño detrás, pero quiero decir que que uno se puede poner de alguna manera en ese rol tan trágico. O sea, intentando empatizar con una persona que ahora debe estar sufriendo, lo que dices es, claro, un nivel de alerta de un padre con un bebé de 21 meses es altísimo. Es decir, tú vas por la calle con él y vas con 15 ojos para que... vas viendo coches, semáforos, etcétera. Pero claro, si se juntan, o sea, si la niña estaba dormida en ese momento, no hacía ningún ruido, tú recibes la llamada, sales, tienes la cabeza llena de cosas, pues al final, no es que disculpes, es que de alguna forma nos entiendes puede que puede ser, que puede llegar a ser posible, bueno, hasta el punto de que ha ocurrido a una persona en principio normal, es decir, sin traumas, sin cuadros psicológicos graves, bueno, no se sabe. De momento no se sabe nada de eso. Ramón, no sé si querías comentar algo. No, bueno, yo simplemente al margen de, no sé, las causas tecnológicas, ¿no? Es verdad que ahora mismo vivimos en un constante quehacer, pero, no sé, yo cuando escuché ayer en la radio, como padre, pues o sea, me conmovió absolutamente, y lo único que puedo hacer es acompañar el sentimiento a este señor, porque va a estar fastidiado de por vida, y redundará además, quién sabe, en la relación de pareja con su mujer, con sus hijos. O sea, este hombre ¿Estaba casado o separado? No lo sé. Yo sé que la madre luego fue a recoger también. No sé si en la noticia hablan de su marido, por tanto entiendo que estaban casados, tenían otros 3 hijos a los que él llevaba al colegio antes de llevar a la guardería a la pequeña. Era una rutina que él hacía todos los días. Dejaba el coche aparcado, se metía en el metro ligero para ir a su trabajo. En fin, a este hombre se le ha caído la vida encima. Se le ha destrozado. Bueno, pues nada, le acompañamos en el sentimiento a él, a la madre y a toda la familia, porque esto es un drama tremendo. Pues muchísimas gracias, don Pedro Fernández, por estar con nosotros. Gracias a ti y al del programa siempre. Mucho éxito en ese acto pasado mañana, en el Palacio de Vista Alegre de Madrid y, por supuesto, en la conferencia del día 18, sobre la que seguiremos hablando. Vale, muchas gracias. Gracias, Iván Vélez, por estar con nosotros. A vosotros. Muchísimas gracias, Lorenzo Abadía. Buenos días. Y don Ramón Casillas. Me gustaría terminar con una mini cuña, ya que es mi primer día. Yo siempre he sido un votante bastante indeciso y tal, pero sí animaría a pasarse por la chata de Carabanchel a escuchar, pues no sé, unas nuevas propuestas que a lo mejor no todo el mundo conoce, ¿no? Ya estuvieron allí las buenas gentes de Podemos, han pasado por allí. A mí me encanta el sitio porque hubo un concierto maravilloso en 1979 donde estuvieron Leño, Coz, Cucharada, Roctiembre, y recuperarlo para cosas así muy bien. Es maravilloso. Pues hay que dar la propuesta. Noticias y seguimos en directo. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Con la controversia todavía sobre la mesa, el independentismo intenta acercar posturas esta mañana con la reunión del presidente de la Generalitat, del PDeCAT y del vicepresidente, miembro de Esquerra. Entre tanto, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, no descarta que parte de los partidos independentistas voten en contra de los presupuestos generales del Estado, pero ha recalcado en la SER que será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que decida en cualquier caso sobre la conveniencia o no de prorrogar las cuentas públicas o de convocar elecciones generales. Veremos qué es lo que pasa, pero la Constitución permite la prórroga, ¿no? Pujol nos retiró el apoyo en el año 95 y el presidente González consideró que debía disolver el Parlamento porque no tenía apoyos suficientes, pero eran en esas circunstancias. En estas, las de ahora, se puede perfectamente entender que hay otra solución. Y eso nuestra Constitución lo reserva al presidente del Gobierno, que él y solo él tomará esta decisión en función de las circunstancias que se produzcan cuando se produzcan. Mientras, desde el Partido Popular, su líder en Cataluña, Xavier García Albiol, critica que el gobierno socialista siga apostando por el diálogo con unos políticos, los independentistas, que no son capaces de ponerse de acuerdo ni entre ellos, lo ha dicho en Antena 3. Quisiera preguntarle al presidente Sánchez si cree que el diálogo aún es posible con aquellos que son incapaces de poder dialogar entre ellos. Si entre ellos no son capaces de poder dialogar, no son capaces de ponerse de acuerdo, de respetar sus acuerdos para celebrar un pleno con normalidad, ¿cómo va a pretender el presidente del Gobierno de España llegar a entenderse con estas personas?
Mientras el Consejo de Ministros, en su reunión de este viernes, va a aprobar el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, es decir, el que incluye actuaciones dirigidas a defender a los colectivos más vulnerables y en peligro de pobreza energética. Desde Cáritas, Cristina Linaje ha explicado en Radio Nacional qué esperan de esa iniciativa. Que sea capaz de hacer frente a las tres dimensiones que están influyendo en esta situación. Por un lado, niveles de renta insuficientes por parte de las familias. Por otro lado, un parque inmobiliario que es ineficiente energéticamente y que también está generando dificultades. Y en tercer lugar, el coste de la luz, que se ha visto incrementado de manera muy sustantiva en los últimos años. Y en clave empresarial, esta mañana en Capital, el vicepresidente de la Confederación Española de Comercio, Pedro Campo, ha lamentado que, siendo este 2018 un año flojo para los comerciantes, el gobierno socialista esté planteando subidas de impuestos. Si se llevan a cabo estas medidas, va a ser un mazazo para el consumo y un mazazo para las empresas. Nosotros entendemos que las empresas, y ya no hablo de comercio, hablo de otro tipo de empresas, tienen que ser competitivas. Solamente es subir a las empresas, a la banca, no sé qué, pero si es que eso al final lo vamos a pagar el consumidor de pie. ¿O qué creen? ¿Que un impuesto a la banca lo va a pagar una empresa privada de sus beneficios que tiene que rendir cuentas a sus accionistas? Eso va a redundar en el consumidor de abajo. La información de los mercados en tiempo real. Jornada en la que manda el rojo, vemos caídas a esta hora del 0,35% para el selectivo, para el IBEX 35 y además hemos conocido datos de producción industrial en España. En agosto sube un 1,2% en tasa anual frente a las 3 décimas que se esperaba y al 1,2% que subió en el dato anterior. También hay que hablar de los inversores que van a estar pendientes de la publicación de datos de empleo en Estados Unidos. Serán el principal factor de atención de los mercados ahora mismo y en ese tiempo real que mencionábamos, un recorte del 0,36% para el IBEX, que se coloca en 9.280 puntos. La caída más intensa a esta hora es para Alemania, donde el DAX se deja un 0,54%, la bolsa germana está en 12.176 puntos. Retroceso del 0,52% para la bolsa británica, el FTSE se va hasta los 7.380 puntos y cae un 0,30%. El Eurostoxx se coloca en 3.364 puntos. En cuanto a Francia, el CAC parisino cede un 0,31% y lleva el principal indicador de la bolsa gala hasta los 5.394 puntos. Miramos a las divisas, donde vemos cómo un euro se cambia por 1,1505 dólares y por 130,96 yenes. En lo que se refiere a la evolución de las materias primas, avances para la principal referencia en Europa, el barril de Brent, que gana un 0,21% y se coloca en 84,76 dólares. La otra referencia del mercado internacional, el barril de West Texas, gana algo más, un 0,43%, está en 74,65 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Diez de la mañana y 11 minutos. Han escuchado ustedes con atención, seguro, nuestra tertulia, luego las noticias. Ahora ya estamos en el tiempo de magazine y de redes sociales con Ferchu. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. ¿De qué se habla en redes sociales? Bueno, pues hoy es uno de esos días que son varios días en uno. Es... Poniendo un bollito, ¿no? Me he puesto un bollito en la mesa, sí. Lo digo porque claro, nuestros no espectadores lo estarán viendo. Bueno, encima de un papel, sí, que no es el guión, obviamente. El día, no. Es el día propiamente dicho, 5 de octubre, pero además es el Día Mundial de los Docentes. Ah, sí. Es que creo que siempre hay que mandar un saludo, ¿no? Yo me siento un poco parte. Bueno, claro. Porque alguna clasecilla hemos dado en el pasado y la verdad que es muy bonita la docencia cuando a uno le gusta, además. Claro, es vocacional, por supuesto. Sí. Y luego, dependiendo de dónde se ejerza la docencia, pues, en fin, hemos visto episodios complicados, sí, y conviene estar con los docentes y recordar el gran trabajo que hacen. Pau Gasol, por ejemplo, que siempre es muy, muy detallista. Por ejemplo, siempre está felicitando a cualquier deportista español que alcanza un éxito. Hoy lo primero que ha hecho en Twitter ha sido recordar a los docentes que le educaron y que le formaron o que ayudaron a formarle. Pues me parece un detallazo por parte de Pau Gasol y además creo que deberíamos hacerlo todos. Claro. Porque yo cuando pienso en mis profes de la EGB,
del bachillerato, incluso de la universidad, tengo un enorme sentimiento de agradecimiento hacia ellos. Claro. Es verdad que hay de todo, ¿eh? Lógicamente, pues nos acordamos de los que nos caían había una mejor campaña de... y de los que nos caían peor. Pero bueno, todos contribuyeron de alguna forma a nuestra formación. O sea por supuesto. Había una campaña de publicidad, algo así que era como... ¿cuál era tu profesor preferido? Y la gente recordaba pues a un profesor ya fuera en la infancia, en la universidad, pero que por lo que sea te dejó huella. Hoy también es el Día Mundial de la Sonrisa. O sea que vamos a predicar con el ejemplo. Hay que predicar. Hacen falta sonrisas, ¿eh? Sí. No en este equipo, porque lo tenemos con Andrea. Claro, efectivamente. Pero en general en el mundo hacen falta muchas sonrisas. Y hoy también en Madrid es el día de los Pousis. Eso es Solar Sister, de su disco del 93, Frosting on the Bitter. The Pousis están de gira en España y hoy se pasan por la Sala Caracol en Madrid porque están celebrando su 30º aniversario. Es un grupo de power pop, pop de guitarras, melodías, estribillos, bueno, una fiesta en directo. Los Pousis está Ken Stringfellow, que entre otras cosas ha sido el quinto Ren durante muchos años, durante más de una década. Músico de gira, incluso también de sesión de la mítica banda norteamericana. Pero Pousis es, con John Auer, el grupo de su vida ya durante 3 décadas. ¿Te vas a ir a ver a los Pousis? Sí, voy a ir a ver a los Pousis, claro. Hoy es viernes y por tanto Ferchu se va de fiesta. Pero de fiesta rockera. Hay que ver a la banda de Seattle, que venían de Seattle, pero eran bastante más luminosos que sus compañeros generacionales, que llegaron también por aquella época y de la misma ciudad. Y hoy se cumplen 7 años de la muerte de Steve Jobs. No tiene ninguna foto con Steve Jobs, Andrea. 7 años han pasado. No, con Steve Jobs no, pero con Steve Wozniak sí, que fue el cofundador de Apple, pero que al final el que se hizo famoso y conocido y que como que siempre, como a nivel de marketing, el que ha sido reconocido por fundar o crear el iPhone fue Jobs, pero Wozniak como el otro de One. Que ver. Sí. Pues tiene una foto. Ahí ¿Ah, sí? Me lo ha enseñado, sí, con él. ¿Y dónde coincidiste con él? En Bucaramanga hacen un encuentro a nivel de Cámara de Comercio Empresarial y lo llevaron a una conferencia y, bueno, estaba embarazada, no estaba haciendo nada, una amiga me invitó y como mi amiga lo organizaba, me coló y logré tomarme una foto. ¿Y qué te pareció, así en el plano corto? Impresionante. Él decía, él decía que cuando inventaron el iPhone, el ordenador, porque ellos primero fue que hicieron el Mac, jamás se alcanzaron a imaginar que iban a revolucionar el mundo. No solo de la tecnología, como a cambiar la vida de todas las personas. Es que esto le pasa a muchos inventores, ¿verdad? Sí. La estupefacción, el estupor ante lo que ellos mismos han creado, ¿no? No lo creí, o sea, no lo llegaron a tener la dimensión de lo que estaban haciendo. ¿Alguna cosita más? ¿Queréis contar? Yo sí, ¿no? ¿Os gusta James Bond? Bueno, da un poco de pereza con los años. Pero hombre, hay que reconocer que ha tenido... Es que un 5 de octubre de 1962 se estrenó la primera película de la saga. Se llamaba Doctor No. Y hoy es declarado el día de James Bond. Entonces les traigo algunos datos de por qué ha sido exitosa. La primera es por la frase Bond, James Bond. Claro. Es una marca registrada, por supuesto. Es el origen provino de la imaginación, no provino de la imaginación de Ian Fleming, su escritor, sino de un ornitólogo norteamericano que acaba de publicar un estudio sobre pájaros, sobre la importancia de los pájaros, y escuchó este nombre, escuchó el Bond. ¿Ah, sí? Y le pareció sonoro, breve, y que tenía impacto, y por eso el protagonista de todos sus libros pues fue James Bond. También porque... pues por el tema de intriga y el espionaje que a la gente le gusta mucho y llama mucho la atención. También porque el expresidente John Kennedy, cuando estaba en 1961 como presidente, él dijo que Doctor No estaba entre sus 10 libros favoritos. Entonces fue como ese espaldarazo a todas las novelas de James Bond. Y también se atribuye al método de trabajo que Ian Fleming cada año dedicaba 3 meses solamente a escribir, y por eso cada año escribió una de las novelas. Entonces, curioso. Para todos los
seguidores de James Bond, pues hoy que celebre su día. Para la mayoría de los seguidores, Bond lo relacionas con Sean Connery, ¿no? Sí, que fue el primero. Él fue el protagonista de esta película de Doctor No. El primer Bond que se te viene a la cabeza, aunque luego ha habido otros. Claro. Y además para ha habido mí, buenos actores también. Ya, para mí está Tom Cruise. O sea, la primera película que yo vi de James Bond era Tom Cruise, entonces como que lo relaciono inmediatamente. Es con él. Las 10 y 17 minutos vamos a llamar, como siempre, a Albert Ronald Morales. Se estaba refiriendo antes, Andrea, a Misión Imposible, ¿eh? Sí. No a James Bond. A Pierce Brosnan, porque fue la primera película que realmente viste vi. del agente James Bond, ¿eh? Pero el que sí hizo con mucho éxito Tom Cruise fue Misión Imposible, que además han hecho varias sagas y ha sido también mundialmente conocido por eso. ¿Eh? El que no me acordaba yo, que me lo ha recordado ahora Joaquín Fernández, es Roger Moore. Roger Moore también ha sido un James Bond muy famoso, y que tenía un éxito con las señoras tremendo. Bueno, estamos intentando localizar al bueno de Albert Ronald Morales. Le estamos llamando para nuestra habitual sección relacionada con la salud natural, con la nutrición. La verdad es que hay noticias que son sorprendentes y que luego uno cuando va a la letra pequeña pues se da cuenta de que tiene también su parte de explicación y su parte de lógica, pero hay titulares que lo matan a uno, por decirlo de alguna forma. Dice: los beneficios de comer pan con cucarachas. ¿Perdón? Sí, como lo has oído. Lo que pasa es que esto, que es un titular de prensa, luego tiene una letra pequeña, y es para la letra pequeña para lo que ya hemos podido localizar a Albert Ronald Morales. ¿Qué tal, Albert? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo muy cordial para ti, para los oyentes y el equipo que te acompaña. ¿En qué lugar del planeta estás ahora mismo, Albert? No, estoy en mi casa, por fortuna. Vale. Que te escuchábamos un poquito lejos, pero nos vamos a acercar para estar un poquito más próximos. Bueno, Albert, un equipo de investigadores brasileños se ha propuesto ponerle fin a la escasez de alimentos en el mundo y a la falta de proteínas animales. Y se les ha ocurrido a estos señores preparar un pan de cucarachas. Esa expresión que han escuchado ustedes de Albert es seguramente la que han hecho todos nuestros oyentes en casa. Bueno, el uso de estos insectos podría servir, según algunos expertos, para producir un tipo de harina y con ella hacer un pan, eso sí, muy proteico. Tanto este como otros insectos, hay que recordar, Albert, son, eso sí, ricos en proteínas, claro, abundantes en la naturaleza y además no tienen un precio muy alto. Este equipo brasileño de investigadores empleó para hacer pan una especie de cucaracha concreta, la Nauphoeta cinerea o cucaracha langosta. Ojo, claro, es que muy diferente, eso es, muy diferente a la que con mala suerte podríamos encontrarnos en casa. O sea, no es la que ustedes se imaginan, afortunadamente, para la mente de todos nosotros. Claro, porque es que la cucaracha que conocemos nosotros es un animal que hace parte de la cadena trofológica y está ahí para hacer un trabajo en las cloacas y limpiarla. Pero esta cucaracha que estamos mencionando es una cucaracha que está en el campo. Eso es. Y que su alimentación es totalmente diferente y su tamaño también, Rafael. Claro, o sea, no deja de ser una cucaracha, efectivamente, pero claro, ni por su alimentación, ni por el hábitat que tiene, ni por nada, tiene mucho que ver con la que conocemos nosotros aquí. Exactamente. Y eso es muy importante porque cuando tú dijiste cucaracha... Cuando di el titular, pues claro, el titular es lo que tiene, que luego lo desmiente la noticia, el titular. Bueno, pero qué susto. Claro, este equipo decidió usar estos animalitos porque además de contar con un 70% de proteínas en su composición, 70%, Albert, el insecto en cuestión ha existido durante millones de años y ha conservado sus características genéticas. Deben poseer algo realmente bueno para haber evolucionado sin la necesidad de adaptarse a los entornos, ha dicho la ingeniera de alimentos Andrea Jansen de la Universidad Federal de Río Grande. Esta harina, producida a base de cucarachas deshidratadas, cuesta $51 el kilo. Con ella y la harina de trigo se realizó un delicioso, según parece, pan, porque la harina de cucaracha aumenta el contenido de proteína de ese pan en un 133%.
siendo al final de un coste bastante asumible. A modo de comparación, una rebanada de 100 gramos de pan tradicional casero tiene 9 gramos de proteína. Bueno, pues este pan de cucarachas tiene 22,6 gramos de proteína, es decir, más del doble, Albert. Pero fíjate que aquí hay una gran contradicción de los científicos, y es lo que yo digo, que a veces se hacen trabajos científicos, se invierte dinero sin objetivos. Porque si vamos a mirar el coste del kilo de producción de harina de cucaracha, que son $51, y un pan puede estar en 22% de proteína, pues le quiero comentar que, por ejemplo, el pan de cáñamo podría tener la harina del cáñamo usado en el pan, que el cáñamo es un vegetal muy abundante y además se puede dar en terrenos áridos de los que tenemos, y allí tiene entre un 30 y un 40% de proteína, y un pan puede tener la misma cantidad de proteína de este cereal, es un pseudo cereal, y darnos la posibilidad. Luego está el amaranto. Producir 1 kilo de proteína de amaranto es lo más barato del planeta, es mucho más barato que esto de las cucarachas. Claro. Hombre. O sea, estas son las cosas incongruentes, Rafael, que yo no entiendo. Si bueno, más que incongruente, yo entiendo, Albert, que aquí lo que hay es una cuestión un poco de snobismo llevado a la nutrición, o de exotismo, en el sentido de decir, es que tenemos un pan de cucarachas. Entonces, claro, suena tan llamativo que prácticamente la venta ya la tienes hecha con esa manera de presentar el producto, ¿no? Luego, en cuanto al sabor, por ejemplo, dicen los que lo han probado ya, entre los cuales no está Andrea Valencia. No pienso probarlo. Que algunos consumidores perciben un ligero sabor a maní, es decir, a cacahuete. Debe ser como nuestras hormigas, ¿no, Albert? Es que eso te iba a decir, esta cucaracha es de la familia de la hormiga colona nuestra, sí. Pero producir 1 kilo de estas cucarachas es como producir 1 kilo de hormiga. La hormiga también puede ser una solución, pero es que producir 1 kilo de hormiga no es barato. No es barato. Y para mí, $50 dólares el kilo de harina de cucaracha me parece costoso. Para la intención que tienen es costoso. Y además, me parece que el cultivo de este animal no es barato, porque ese animal tiene que comer forraje, es igual que tener una vaca. Claro. Entonces, fíjate que en la ciencia también hay mucho esnovista. Bueno, y lo que no han dicho, Albert, es a cómo van a vender de precio cada barra de pan de este animalito. Porque claro, si el kilo de harina cuesta $51, pues la barra no va a ser barata, Albert. No, para nada. Es que me parece que estos son los esfuerzos y lo que están haciendo los científicos, pues que yo no entiendo. Hay tantas cosas que hacer y solucionar en el planeta para ponerse a hacer este tipo de cosas. Esto es lo que yo nunca he entendido de los científicos cuando salen estos estudios. Y lo más increíble es que estos estudios los hacen para hacer prestigio, para ser famosos, para que su nombre salga. Pues yo llevo 51 años, casi 50 años, haciendo investigación, hemos hecho descubrimientos, nunca los hemos soltado a la radio ni a la prensa así espectacularmente, ni tampoco los hemos patentado y los hemos dado a la humanidad sin tanta bulla y sin sernos famosos, porque es que uno cuando se muere la fama no se la lleva, ni el dinero, uno se lleva de las buenas acciones que haya hecho en este planeta. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta damos la receta, que no va a llevar ningún bichejo ni nada, sino que va a ser un plato totalmente nutritivo, apetecible y maravilloso. Después de la pausa vamos con ello. Bueno, lo que le faltaba a Andrea Valencia es tener un compañero como el torero de las ondas, al que también le gusta poco bailar. Aquí los tengo a los dos, Albert, ¿eh? Aquí los tengo moviendo el esqueleto prácticamente, aunque estén sentados, pero se les van los pies a los dos. No me diga. Sí. Además, Pepe Luis canta, yo sí no canto. Bueno, y es que esta música, ¿quién no la baila? Claro. Además, estamos en la hora del bailecito, Albert. Claro, y además esta cumbiecita está muy sabrosita. Un buen desayuno y un bailecito y uno es capaz de comerse el mundo, ¿verdad, Albert? Ese sería empezar un día espectacularmente. Es decir, yo pienso que
Fíjate que el deporte en la mañana es una delicia porque trabaja uno todo el día relajado, mientras que el deporte en la noche lo puede poner un poquito acelerado y no conciliar el sueño fácilmente. Cuando decimos deporte, insisto, que muchas veces a lo mejor los oyentes se pueden confundir y pueden decir, pero ¿qué deporte voy a hacer una señora que tenga, por ejemplo, pues no sé, 70 años o 75 años, que hay algunas que están estupendas, y nos estén escuchando y decir, pero deporte, ¿qué deporte voy a hacer yo? Pues simplemente eso, mientras están haciendo la comida, se ponen un poquito de musiquita ahí de fondo, ¿verdad, Albert? Sí. Y se van moviendo un poco y, oye, pues eso al final les va a producir un beneficio a la salud. Bueno, pues yo te tengo una noticia, que en este momento tenemos a un montón de oyentes mayores de 80 años bailando. Cada vez que pone... No me digas. Joaquín y la gente del sonido ahí, Dani, Miguel, esta música, ellas bailan. Y ya alguna de ellas, o muchas de ellas, les encanta tener esta música para echarse en su bailecito. Mayores de 80 años, le estoy contando, mi querido Rafael, que nos llaman y nos cuentas que es muy felices y que la música les encanta, ¿no? ¿Y verdad que eso al final repercute de una forma directa en la salud, junto con la alimentación, claro? Pues fíjate que la mayoría me llaman para contarme que cuando están bailando, han empezado a bailar, tenían dolores en las caderas, algo en la cintura, las rodillas, y que con lo que comen, la alimentación que han cambiado y con el bailecito, ya son de las que se salen a caminar en las tardes con sus amigas hasta 1 hora, 1 hora y media, que antes no lo podían hacer. Claro. Es que eso es un hábito que no deberíamos dejar y que yo me temo muchas veces que las nuevas generaciones, a pesar de que algunos hacemos programas para darlo a conocer, se olviden de la importancia que tiene el ejercicio físico diario, Albert. Totalmente. Es que yo siempre he dicho que la alimentación sana tiene que ir con alguna movimiento, es decir, o bien bailar, bien nadar, o ir un ratito al gimnasio o caminar. Pero hay que hacer movimiento, porque nuestro organismo, para estar bien, necesita buena alimentación, buen dormir. Otra cosa que quería proponerte es que este año vamos a trabajar un poco con las 3 patas de la buena salud, que es el comer sano, el moverse y el dormir. Es que hay que dormir bien, es importantísimo. También. Ahora que Rafa hablaba del tema de la generación, yo creo que también radica la responsabilidad en muchos padres que nos hemos olvidado un poco de incentivar en los niños el deporte y preferimos actividades más sedentarias. Claro. Y claro, estos niños crecen acostumbrados a estar sentados viendo la tele, con los videojuegos, claro. Y desde ahí ya son adultos que no les interesa hacer ejercicio. Totalmente de acuerdo. Esa es una de las claves, que los niños imitan a los mayores. ¿No? Si no nos ven leer y no nos ven hacer deporte, ¿cómo lo van a hacer ellos? Pues sí, hay una cosa que yo aprendí con mi padre, que mi padre era un tío muy adelantado, era que cuando él nos veía los domingos, los sábados, metidos ahí en la sala de la televisión... Os sacaba cachetes de la casa. No, ¿sabes qué hacía el hombre? Que me parecía muy genial. De pronto oíamos que llegaba alguien cantando y bailando. Y decía, bueno, el televisor ya se acabó y ahora nos vamos a bailar. Claro. Prendía el equipo de sonido y se ponía a bailar con todos nosotros. Entonces, nos ponía en marcha todos. Claro, nos ponía en marcha y empezaba a hacer de payaso y todos empezamos a payasar y a jugar con él. Qué bien. Y resultábamos saliéndonos al patio a jugar con él. Y además ahí se ganan 2 cosas. Una es el ejercicio físico y luego la familia unida, Albert. Es que eso era lo que él decía, es que el televisor no nos deja que inclusive se relacionen entre ustedes mismos, porque uno está metido en el televisor, claro. Y ni siquiera se hablan. Eso es. Lo que pasa ahora con los móviles. Exactamente, que los chicos, es que lo que comentaba el otro día, 2 chicos sentados el uno al lado del otro, hablando por el móvil. Es totalmente, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es que es surrealista. Bueno, yo creo que con este plato que vamos a dar hoy, Albert, se nos va a arreglar incluso la cabecita, que algunas cabezas están un poco despistadas, pues yo creo que con esto se arregla todo. La mía. Porque no estaba pensando en la tuya. Yo sí. Vamos a hacer hoy, Albert, unos deliciosos, madre mía, qué pinta tiene esto, tallarines con verduras y salsa pesto. Bueno, para 4 personas vamos a utilizar 300 gramos de tallarines integrales, Albert. Eso es importante para que tengamos fibra, tengamos proteína y carbohidratos de los buenos, de los que no son malos. Qué bien. Vamos a utilizar un calabacín grande,
Vamos a utilizar 20 tomates cherry. Qué bueno. 4 tomates secos en aceite. Muy rico. Un diente de ajo. 30 gramos de piñones al natural, Albert. Sí, qué maravilla, eso sí es maravilla. 100 gramos de queso parmesano rellano. Oh. Aceite de oliva virgen extra. Sal. Unas hojas de albahaca y un poquito de perejil. Fíjate que es humilde y sencillo y barato el plato, Albert, pero yo solamente de ver estos ingredientes es que se me abre el apetito ya, ¿eh? Totalmente. Esto es viajar a Italia, con el paladar. Y a propósito con los de colores. Italia, sí, claro. Y a propósito de Italia, ayer me llegó el mejor chef vegano que hay en Italia, Ahí mi va. amigo. ¿Ah, sí? Ayer llegó y va a estar 8 días aquí con nosotros. Vais a engordar un poco, Albert. No, anoche nos hizo una cena de cine. Claro. Pero como es vegano, entonces fíjate lo interesante. Comimos delicioso, pero nadie se indigestó. Qué Todo el bien. mundo durmió bien. Bueno, vamos a calentar un poquito primero los piñones, luego los ponemos en un vaso batidor, agregamos ahí el ajo pelado y troceado, las hojas de albahaca y una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra. Vamos a sazonar y triturar todo bien, ¿eh? Ya tenemos nuestra salsa pesto, que es un pesto especial porque lleva ajito y lleva piñones, Albert, ¿eh? Qué rico. Por tanto, Eso es un pesto... Un pesto nuestro casero. también, un pesto Sí. italiano pero nuestro también. Sí. Vamos a poner abundante agua a cocer. Cuando empiece a hervir, Pepe Luis, tienes que agregar un poco de sal, ¿eh? Le estoy dando a Pepe Luis la receta para que se la haga esta noche cuando llegue. Y le pones ahí los tallarines integrales. Los cueces durante el tiempo que indique el paquete y los escurrimos. Ponemos un poco de aceite en una sartén, añadimos ahí los tomates secos bien picaditos, el calabacín también picado y con la piel, porque la piel si está lavada nos vale, ¿no, Albert? Sí, no hay problema. Y si es de cultivo ecológico, mejor, porque con el cultivo ecológico lo que nos estamos librando es de los agroquímicos, que Claro. son los que nos envenenan Los el pesticidas, cuerpo. etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a saltear bien eso que hemos puesto ahí en la sartén. Incorporamos entonces los tomates cherry partidos por la mitad. Salteamos, añadimos los tallarines, es decir, los sacamos de la olla donde estaban cociendo y los ponemos en la sartén. Lo mezclamos todo bien. Agregamos el pesto y servimos nuestros tallarines con verduras, la salsita, encima el queso parmesano y un poco de perejil picadito. ¿Qué te parece esta maravilla, Albert? Primero una delicia, pero es Sí. un plato de una humildad Claro. fabulosa. Pero luego la contundencia nutricional es de los contundentes. ¿Por qué lo decimos? Primero porque tiene mucha fibra, que acuérdense que ahora que empezamos a hacer estos cambios climatológicos, el intestino se nos puede resentir y empezamos a tener pequeños atascos. Entonces, este es el momento de empezar a tomar buena fibra, que es muy importante, Pepe Luis. Tú que andas también por ahí metido en la cocina, pues mira, esa es una manera, es una norma que cuando empieza a cambiar el clima, la digestión empieza a tener pequeños frenazos, la onda peristáltica, y ahorita es el momento de empezar a tomar buena fibra, Rafael. Bueno, pues en proteína esto tiene los piñones, pues si ponen el piñón clásico, un 30% de proteína. Y con el queso 18%, pues es prácticamente un 48% de proteína, más 9 de la sémola, pues ahí tenemos por encima del 50% de proteína. Por Y no tanto, necesitamos... más que suficiente. Claro, y no necesitamos harina de cucaracha, fíjate, para tomar Nada. buena proteína. Ni un trozo de Aquí chorizo, tampoco. Nada, es que el plato está completísimo. Luego la cantidad de tomate que has puesto, pues tenemos una gran cantidad de licopeno, que es el más potente antioxidante, vitamina A, betacarotenos, vitaminas, sales minerales, oligoelementos, micronutrientes. Y para mí este plato en calorías, fíjate que aparentemente podíamos pensar que en calorías puede estar un poquito cargado, pues no. 130 calorías. Claro, porque por la plato. pasta es integral. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Y además, como tiene tanta fibra, aquí los carbohidratos que tiene, y además los carbohidratos que tiene, pues la harina, que es la que es más abundante ahí, la que está hecha, la pasta, pues por ser integral baja la caloría y las kilocalorías. Entonces es un plato que tú te puedes poner dos. Hombre, es que yo me pongo dos, Albert, ya te lo digo. No, Albert, ahora Yo que también, si hace falta. Ahora que hablas del tema de la pasta y las proteínas, ¿qué pasta o qué espaguetis sin gluten tiene buena cantidad de proteínas?
Pues el mejor, que es un poco difícil de conseguirlo, pero es delicia, es el espagueti de maíz. El de maíz, claro. Tiene más proteína, no tiene gluten y el sabor. Es un saborazo. Yo no me he comido unos espaguetis. Pero hay que dejarlo cocinar bastante, porque es bien durito. Es un poquito duro, pero como los italianos dicen, y ahora que tengo aquí a mi chef italiano, ¡qué envidia! Que lo mejor... No, lo tenemos cocinando. Le cuento que Janet está descansando y está encantada con claro. Melo. Se llama Melo. Y decía él anoche, mire, la mejor manera de tomar un espagueti y una pasta es al dente. Claro. Porque eso le da posibilidad a que se haga buena masticación. Y eso, acuérdense que la digestión, el 40% se hace en la boca, sí, señor. En la buena masticación. Otra cosa que vamos a hacer este año como propuesta muy fuerte a los oyentes es que vamos a hablar mucho de la primera digestión que está en la boca. Vamos a hablar mucho de la boca y cómo nos jugamos el 40% de nuestra digestión cuando hacemos una muy buena masticación. Pues vamos a dar un teléfono para más información, Albert. Claro que sí, es el 91 619 5414. No se olvide que el silicio está ahí. Es el momento porque empiezan a ver los dolorcitos de hueso. Acuérdense que no hay mejor estación meteorológica que avisa que viene lluvia o viene frío, que son la gente que tiene problemas de artritis, de artrosis o fracturas viejitas o nuevas. Todo el mundo empieza a dolerle. Pues el silicio les quita estos dolores, no les deja que les duela el cambio de estación y está para que todos los oyentes lo quieran tomar. Y el que quiera se lo llevamos aquí en Madrid a domicilio, a su puerta de su casa y nos llaman al 91 619 5414. Un abrazo muy fuerte, amigo, y feliz fin de semana. Igualmente, espero que se coman estos espagueticos un día estos a la cena. Lo vamos a intentar, por lo menos. 10:44. Bueno, nuestro amigo Pepe Luis Vázquez, el torero de las ondas, ha estado hace un ratito con el presidente de la Comunidad de Madrid, con Ángel Garrido. ¿Qué has visto por ahí? Efectivamente, pues ha sido en un foro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que llevaba bajo el nombre Diálogo sobre competitividad, productividad e internacionalización de la economía española. El presidente de la comunidad ha sido presentado por el homónimo en la Cámara de Comercio, que se llama Jaime Malet, es madrileño, yo creo. Y bueno, ha definido al principio un poco en qué consiste esa entidad privada fundada en el 1927, que es una patronal americana con 300 socios, que cuenta con multinacionales americanas y también empresas españolas con presencia en Estados Unidos y que tiene, pues, entre otros objetivos, facilitar o ayudar a la inversión extranjera en España y también a la inversión española en Estados Unidos. El presidente de la comunidad, pues, ha agradecido durante su discurso, evidentemente, el acto. También ha resaltado en numerosas ocasiones los vínculos tanto históricos como económicos entre España y Estados Unidos y también ha hecho, pues, una buena publicidad, ¿no?, sobre la Comunidad de Madrid, resaltando todos los datos positivos que están teniendo últimamente sobre el empleo, sobre la inversión y también ha dicho, o sea, ha comentado que todos los inversores acertarán si eligen la comunidad porque sigue imperando un valor muy americano y a la vez universal como es la libertad. Bueno, ha dicho muchas cosas, entre otras. Pues buen trabajo de resumen, Pepe Luis. Muchas gracias. Gracias por acercarnos a esa información. Las 10:46. Maestro José Luis Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, a la paz de Dios. ¿De qué hablamos hoy, José Luis? Bueno, vamos a hablar y vamos a recomendar encarecidamente un espectáculo para pasárselo genial. No bien, genial. Qué bien. De Ópera Locos, de Illana, en los teatros del Canal. Ellos lo titulan como Comic Opera Show. Estamos hablando de un espectáculo, no sé si recordarás que hace ya un tiempo se hizo un espectáculo también en Canal que se llama De Pimiento Verdi. Son, digamos, esta filosofía la misma. Con lo cual, pero tenemos unos solistas, María Rey Jolie, Maika Teba, Tony Comas, Enrique Sánchez Ramos y Jesús García Galera, que son cantantes de verdad, de zarzuela y de ópera, y luego todo lo que rodea, la caracterización, la música es genial, y son 12, digamos, grandes hits, por lo menos modernos, de la ópera en el mundo, con lo cual son temas muy conocidos que casi todo el mundo lo tarareamos allí mientras están actuando, y digamos como interactuamos para ponernos todos tan modernos. Y se pasa genial. Yo lo recomendaría hasta este fin de semana. Está en los teatros del Canal y por lo tanto yo creo que, aunque no tengan que cumplir años,
Dese ustedes un regalo y váyanse a los teatros del Canal. Yo desde luego lo voy a hacer. Siempre sigo los buenos consejos del maestro José Luis Jiménez. Es solo hasta el domingo, ya no queda más. Es que no tenemos tiempo muchas veces de hablar, pero el fin de semana. Si se puede, yo se lo recomendaría muchísimo. Muy bien, un abrazo muy fuerte, maestro. Igualmente, un abrazo, gracias. 10:52. Vamos un poquito de música con Fernando Ballesteros. Bueno, estos está claro que son los Beatles. Sí, son los Beatles. ¿Y por qué hablamos de ellos? Bueno, es por un doble motivo, pero el primero tiene nombre propio, es Geoff Emerick. Geoff Emerick era el ingeniero de sonido de los Beatles, que entró en la industria musical en su adolescencia. Es que no había cumplido los 18 años y que ayudó, puso su granito de arena con los de Liverpool para hacer historia en álbumes míticos como Revolver o Sgt. Peppers. Al parecer, él era un ingeniero ayudante. Bueno, claro, era un chaval, es que ni siquiera le había dado tiempo a estudiar poco, pero congenió con el grupo muy pronto, entre otras cosas porque tenía un sentido del humor que era bastante parecido al de ellos y porque tenía una edad que era incluso más joven que Paul McCartney y compañía. Por eso Paul McCartney le recuerda así, le recuerda con mucho cariño. Y George Martin, el que edificó el sonido de los Beatles, le recordaba como un ingeniero que se extralimitaba en sus funciones, pero con el visto bueno de todos. Pero ¿qué pasa? Que las compañías de discos, en aquellos tiempos el ingeniero era el ingeniero y no se podía salir de su guión porque era ilegal. Si los de arriba se daban cuenta, se podía meter en un aprieto. Y sin embargo, siempre pudo ir bandeándose, metiendo más cuchara y al final cogiendo más confianza de los propios chicos. Tanto que al final le nombraron ingeniero jefe y ahí sí que pudo dar rienda suelta a todo lo que él llevaba dentro, que al parecer era mucho. Te decía, hoy tenemos que recordar a este hombre, a Geoff Emerick, que ha muerto a los 72 años. Había tenido ya problemas coronarios desde hace bastante tiempo. Pero estamos escuchando Love Me Do, y Love Me Do la hemos escuchado porque no está en los 4 álbumes que él produjo, pero sí que él estaba ya echando una manita ahí en esos primeros tiempos. Y hoy la hemos recuperado porque, además de recordar a Geoff Emerick, tenemos que decir que hoy se cumplen justamente 56 años de la salida al mercado de Love Me Do, que no es otra cosa que el primer single de los Beatles. Luego llegarían muchos al número 1, muchísimos. Hemos perdido la cuenta. Este se quedó en el puesto 17, pero no estaba mal para unos chavales debutantes de Liverpool. Bueno, tenemos una noticia de última hora y como tiene que ver con el deporte, pues le voy a pedir también valoración a Fernando Ballesteros, porque acabamos de conocer que el piloto Jorge Lorenzo, el piloto español, ha tenido que ser evacuado en camilla y trasladado a un hospital en ambulancia tras una grave caída en la segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. En la curva 3, una de las zonas más rápidas, Lorenzo ha salido despedido de su Ducati cuando iba a 150 km por hora. La moto ha quedado completamente destrozada y los servicios médicos han decidido trasladarlo en ambulancia al hospital. Parece que le están realizando pruebas para comprobar el alcance del accidente. Lo primero que ha hecho tras la caída ha sido incorporarse y mirarse el pie, ya que sufre lesiones en su pierna tras la caída desde el Gran Premio de Aragón. De momento, ¿se sabe si al menos está consciente? Sí, consciente. En todo momento nunca ha perdido la conciencia. Lo que pasa es que, tú lo has dicho, venía muy tocado esa caída, que además luego generó polémica con Márquez en el Gran Premio de Aragón. Y esta caída, seguramente, viendo las imágenes, por poco que haya sido, daños, golpeado está, y muy golpeado. Ha salido por arriba, la moto se ha partido en 2. O sea, tremendo, el golpe ha sido tremendo, pero ya digo que por lo menos podemos estar tranquilos que las heridas no son de consideración, pero el susto sí ha sido realmente... Eso ha salido despedido, ha caído contra el suelo, o sea, el golpe ha tenido que ser tremendo. Sí. Y luego hay que darse cuenta lo que es ir en moto a 150 kilómetros por hora. Es decir, es que claro, no es lo mismo ir en moto que ir en coche. A ver, que no descarto que corra este fin de semana, pero que, en fin... Las imágenes que estamos viendo ahora mismo repetidas son, en fin, escalofriantes. Es que el golpe que pega en el asfalto es increíble. Es tremendo que un ser humano pueda aguantar un golpe así y levantarse. Sí. Levantarse y mirarse el pie y seguramente pensar en si va a poder estar o no en los entrenamientos oficiales. Gracias, Ferchu. A ti, Rafa. Vamos a hacer una pequeña pausa a las 11 en punto, la última hora con los compañeros de Boletines. Después, una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y 2 teléfonos, 91 535 1614 o 533 9020.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, de Junts per Cat, y su vicepresidente Pere Aragonès, de Esquerra Republicana, se reúnen esta mañana y lo hacen para comparecer juntos después ante la prensa tras la crisis vivida ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña entre sus partidos por discrepancias en torno a la delegación del voto. Por cierto, que estamos conociendo ahora mismo la publicación en tiempo real del Premio Nobel de la Paz. Están a punto de pronunciar el nombre del galardonador. Recuerden que había cierta polémica porque en algunas de las casas de apuestas se contemplaba la posibilidad de que fuera el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, uno de los candidatos con posibilidades para ser galardonado. En unos segundos les confirmaremos quién obtiene ese premio. Desde el Partido Socialista, a pesar de las críticas que vierten Ciudadanos y PP, creen que la apuesta por el diálogo con los independentistas es la más acertada. Así lo ha confirmado en Radio Nacional el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Bueno, yo creo que la contundencia del gobierno es bien clara y creo que el gobierno del presidente Sánchez está actuando con inteligencia ante una situación a la que evidentemente se nos ha abocado porque no ha habido soluciones políticas. Y yo sinceramente creo que el diálogo y la permanente capacidad de tender puentes es una vía fuerte, no es debilidad quien tiene capacidad de dialogar. Mientras el que fuera primer ministro galo, Manuel Valls, sigue presentando su candidatura a la alcaldía de Barcelona. Esta mañana en Onda Cero ha aprovechado para ser muy crítico con las actitudes que está teniendo el gobierno independentista de la Generalitat. Pero lo que ha pasado ayer, es la parálisis, el bloqueo de una institución, o sobre todo las frases del presidente Torra. El otro día, a vosotros amigos de los CDRs que apretáis y hacéis bien de apretar, es decir, aprobar a la violencia, eso no es posible. La sociedad catalana no puede continuar con el discurso del señor Torra, con las frases de la señora Núria de Gispert. Eso no es posible. Y en lo económico, esta mañana el vicepresidente de la Confederación Española de Comercio, Pedro Campo, ha aprovechado su paso por los micrófonos de Capital para lamentar la política impositiva del gobierno socialista, a la vez que ha hecho un balance negativo del año para los comerciantes. En general el año está siendo, vamos a ser muy flojo. Hay un descenso en el consumo, los datos ahí están, no es un descenso muy significativo que decimos es alarmante, pero sí es un descenso preocupante, digámoslo, y lo que tenemos esperanza es que la última parte del año pues nos pueda salvar el ejercicio. Y por otro lado, aquí en la capital, el Ayuntamiento ha aprobado la nueva ordenanza de movilidad sostenible que reduce la velocidad de la mayoría de las calles de Madrid, las de un solo carril, también para 30 kilómetros por hora, en algunos casos incluso hasta 20 kilómetros por hora, una reducción de velocidad en las calles madrileñas que ha comentado así Inés Sabarés, miembro del consistorio. La ordenanza contempla el calmado de tráfico y la regulación de velocidad de 30 kilómetros por hora en la mayoría del viario de la ciudad y de 20 kilómetros por hora en zonas de plataforma única. Ya tenemos el nombre de los galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Se trata de Nadia Murad y de Denis Mukwege, que han sido precisamente los que acaban de ser anunciados por la Academia como receptores de ese Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para atajar la violencia sexual en los conflictos armados. La información de los mercados en tiempo real. Sigue habiendo recortes en la renta variable europea en una jornada en la que el líder del partido de la Liga Norte, el ministro Matteo Salvini, ha dicho que Jean-Claude Juncker y Pierre Moscovici han arruinado Europa. Una respuesta agria a las críticas previas que contra el gobierno italiano y su actitud en torno al déficit transalpino han mantenido el presidente de la Comisión Europea y el eurocomisario. En el tiempo real, caídas del 0,51% para el IBEX hasta 9.266 puntos, cede un 0,42 el CAC.
CAC hasta 5.388, el DAX en 12.160 pierde un 0,68% y un 0,41 retrocede el Eurostock, que se coloca en 3.361 puntos. Caídas del 0,74%, las más intensas a esta hora para el FTSE londinense, que se va hasta 7.363 puntos. Miramos a las divisas, un euro se cambia por 1,1492 dólares y 130,85 yenes. Y en las materias primas pierde un 0,17% el barril de Brent hasta 84,44 dólares. El West Texas sube, lo hace un 0,24, está en 74,51 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. Now everybody do it.